Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Desperté en tierras de leyenda, donde el destino quiso reinar. Si tu corona pesa en silencio, yo lucharé para cambiar. Entre espadas, cenizas y dudas, mi camino no tiene final. Aunque el futuro sangre en mis manos, contigo no voy a fallar. Entre espadas, cenizas y dudas, mi camino no tiene final. Aunque el futuro sangre en mis manos, contigo no voy a fallar. El tiempo me llamó para estar junto a ti, cada luz renacerá. Si peleamos aquí, romperé la maldición que tu alma selló. Seré tu escudo eterno, doy a mi razón. Desperté en tierras de leyenda, donde el destino quiso reinar. Si tu corona pesa en silencio, yo lucharé para cambiar. Entre espadas, cenizas y dudas, mi camino no tiene final. Aunque el futuro sangre en mis manos, contigo no voy a fallar. Si el pasado intenta rompernos y el mañana nos quiere borrar, quemaré cada sombra del tiempo para tu lado siempre estar. El tiempo me llamó para estar junto a ti, cada luz renacerá. Si peleamos aquí, romperé la maldición que tu alma selló. Seré tu escudo eterno, doy a mi razón. El pasado intenta rompernos y el mañana nos quiere borrar. Quemaré cada sombra del tiempo para tu lado siempre estar. El tiempo me llamó para estar junto a ti, cada luz renacerá. Si peleamos aquí, romperé la maldición que tu alma selló. Seré tu escudo eterno, doy a mi razón. El tiempo me llamó para estar junto a ti, cada luz renacerá. Si peleamos aquí, romperé la maldición que tu alma selló. Seré tu escudo eterno, doy a mi razón.
Descargo de responsabilidad, los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 21 al 23. El hombre que tenía delante era un caballero de aspecto mayor, vestido con una túnica verde y con una espada al cinto. Tenía el pelo largo, rubio pálido, recogido cuidadosamente en la nuca, y un flequillo que le enmarcaba los lados del rostro. Su semblante era austero, con unos ojos duros y dignos de color verde azulado claro, fijos en él mientras esperaba una respuesta. Ese sería yo, respondió a la pregunta anterior sobre su identidad. La expresión del hombre se suavizó momentos después, esbozando una leve sonrisa que dejó ver las arrugas de la risa en sus mejillas, revelando así que en realidad era una persona bastante abierta. Me llamo Bedivere, se presentó el hombre. A juzgar por su porte y el tono jovial, se trataba de un joven de edad similar a la de Kai. Sé que probablemente sea un poco incómodo que un desconocido te llame así en el pueblo, pero no pude evitar elogiar tu habilidad. Quizás sea un poco indiscreto, pero ¿puedo preguntar quién te entrenó? Ah, ahora recordaba algo que había aprendido sobre Bedivere a partir de los recuerdos de Saber. Bedivere había empezado a servir a Saber debido a la admiración que sentía por ella, la cual más tarde se convirtió en una lealtad inquebrantable. Por ello, no pudo evitar preguntarse si tal vez había hecho algo mal al exponerse públicamente, ya que al hacerlo, ¿acaso no le estaba arrebatando las posibilidades a Arturia? Este pensamiento le hizo reflexionar, y Bedivere acabó interpretando esa pausa como una respuesta. Entonces, ¿un secreto? Dijo Bedivere algo desanimado, pero llegando a sus propias conclusiones. Supongo que es natural mantener en secreto la identidad de tu maestro. Debe ser un hombre de gran prestigio y experiencia para haber entrenado a un alumno para golpear a otros con un palo. Realmente impresionante. Solo pudo reír nerviosamente. Bedivere era uno de los seguidores más leales de Arturia, y por el rumbo que estaba tomando la conversación, no quería ganarse su admiración. Por eso, no negó la suposición de Bedivere de que alguien le había enseñado. Al fin y al cabo, había algo de verdad en ello gracias a las enseñanzas de Saber. Simplemente, sería demasiado difícil de creer. Entonces, si no hay nada más, hay algunas cosas que tengo que hacer hoy, dijo. Bedivere asintió con una rápida mirada de reconocimiento. Entonces le agradezco que me haya permitido ocupar parte de su tiempo, dijo a continuación. Instantes después, Bedivere acabó marchándose y desapareciendo entre la multitud. Sus ojos estuvieron fijos en Bedivere todo el tiempo, pensando para sí mismo qué era lo que tenía que hacer ahora y cuántas cosas realmente debería cambiar. Ya era de noche, y las estrellas lejanas en lo alto eran las únicas constantes en esta nueva vida. Una niña a la que deseaba proteger y cuidar con todo su ser. Y las situaciones que se derivarían de ello. De igual modo, se trataba de un pasado que desconocía, pero en el que sin duda se estaba viendo envuelto. Esto bastaba para que cualquiera se preguntara si tenía la capacidad o las cualificaciones necesarias para llevarlas a cabo. Más aún cuando se añadían más variables y factores a la ecuación. Una asociación de magos. La lucha por un trono vacío. Y las maquinaciones de una hermana celosa. Todo ello era suficiente para provocarle un dolor de cabeza, pero a pesar de ello, ya había decidido qué iba a hacer. Shirou se incorporó, mirando al cielo. Una brisa le revolvía el flequillo. Más aún, el viento soplaba en dirección a alguien que se acercaba. Un mocoso tan joven no debería tener esa expresión tan complicada en la cara, pelirrojo, balbuceó Gerard, caminando algo ebrio antes de desplomarse junto a donde estaba sentado Shirou. ¿Te apetece una copa? Gerard sostenía una pequeña bolsa de plástico llena de líquido, la cual agitó antes de dar un trago y luego la extendió nuevamente debajo de la nariz de Shirou. Shirou resopló, tomó la bolsa de la mano de Gerard y la miró distraídamente. ¿Cuándo fue la última vez que bebió alcohol? No era algo que hiciera habitualmente en su vida anterior. Más bien era una forma de congraciarse con sus socios. Sin embargo, por una razón u otra, terminó dando un trago aún más grande que el que había dado Gerard. Realmente tenía demasiadas cosas en que pensar. Ya fuera su entrenamiento con Merlin o la creación de la Asociación de Magos, lo que comprendió después de beber fue que debía concentrarse en un solo asunto a la vez. Él era aquel muchacho que por un solo sueño e ideal, había dejado de lado todo lo demás, siguiendo el único camino en el que creía. Y al final, la volvió a encontrar.
lo que más amaba. Mientras la sensación de ardor del alcohol recorría su garganta, sus dudas se disiparon y finalmente volvió a concentrarse en lo que debía hacer. El futuro que le depararía era importante, y lo único que debía hacer era detener a quienes pudieran hacerle daño. Aunque eso significara hacerse daño a sí mismo. En este sentido, tanto su pasado desconocido como la formación de la Asociación de Magos eran irrelevantes. Sin embargo, no podía decir lo mismo de su celosa hermana, la bruja Morgana Le Fay, y sabía que ella se involucraría de alguna manera con la Asociación de Magos. ¿Cómo no iba a hacerlo si tenía la oportunidad? Nunca fue una persona cautelosa. Pero tampoco era tonto. Los acontecimientos que se desarrollaban ahora escapaban por completo a su control, pues sabía con certeza que había alterado una u otra cosa en esta línea temporal. ¿Qué garantía tenía de que Morgana Le Fay no se involucraría y cambiaría las cosas para que se ajustaran a sus intereses? Inconscientemente, dio otro trago a la bolsa de agua, provocando un gruñido de admiración y sorpresa en Gerard antes de que el gruñido se convirtiera en una carcajada. Después de todo, Shiro había empezado a ahogarse. Tranquilo, Rojo, se necesita habilidad para desarrollar la tolerancia, consoló Gerard entre risitas. Yo mismo la he desarrollado a lo largo de los años. Shiro se limpió el alcohol de la boca antes de soltar una leve risa. Su cuerpo era diferente al de antes. Por eso, la cantidad de alcohol que podía consumir de una sola vez parecía haber disminuido, pero claro, tampoco era muy bebedor. Gerard cogió la bolsa de agua y la agitó distraídamente, como si estuviera pensando en otras cosas. De esta manera, los dos permanecieron sentados en relativo silencio. En un mundo sin electricidad para generar luz, solo la luna en lo alto era su compañera. El sonido de la naturaleza y el canto de los grillos creaban un ambiente relajante que combinaba a la perfección con una buena bebida. Oye, muchacho, dijo Gerard un instante antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Si querías participar, ¿por qué ser un cobarde y esconderte en un rincón? Aquí, bajo el cielo abierto, es donde los hombres de verdad disfrutan de su gloria. Shiro abrió los ojos y arqueó una ceja, pensando que Gerard se refería a él mientras estaba sentado, apoyando la espalda contra un árbol fuera de la taberna. Evidentemente, estaba equivocado. La mirada de Gerard estaba fija en un lugar a su lado. Concretamente, justo a la vuelta de la esquina de la taberna, de donde Arturia saldría poco después. Con el cabello suelto sobre los hombros y los ojos color turquesa ligeramente caídos, era la viva imagen de una belleza inocente. Gerard tuvo que secarse los ojos antes de murmurar para sí mismo que no se dejara engañar. Él se encontraba en un estado ligeramente similar, pero quizás solo se debía al alcohol. Por un instante, creyó haberla visto de nuevo. Su imagen. Su perfil. La mujer en la que se convertiría. Saber. Los altos juncos que se veían a lo lejos danzaban en la noche mientras una suave brisa volvía a asentarse en la zona. Shiro lo llamó, apartándose con una mano el cabello que le caía sobre los ojos, detrás de las orejas. Se está haciendo tarde y mañana por la mañana tenemos entrenamiento. Ese sí, balbuceó en su estupor, provocando una sonrisa en Arturia. Pensándolo bien, probablemente ya era tan tarde que los demás ya se habían quedado dormidos. Entonces la pregunta era, ¿por qué no estaba Arturia? Al notar su mirada, el cansancio en los ojos de Arturia desapareció, y su mirada se desvió ligeramente hacia la izquierda en un acto tácito de timidez del que no era consciente. Si hubiera llevado un vestido en lugar de la túnica blanca, el efecto habría sido aún más evidente. Gerard sintió un ligero tic en la frente antes de pellizcarse para que sus pensamientos no divagaran, y habló momentos después. ¿Tarde? La voz de Gerard arruinó el momento. Nunca es tarde para beber, dijo, levantando y agitando la bolsa de agua medio vacía. ¿Beber? La expresión de Arturia se tornó contradictoria mientras la de Shiro se endurecía y la de Gerard se volvía confusa. Por Dios, muchacho, ¿nunca has bebido? Insistió Gerard, con un aire de seriedad a su alrededor. ¿Qué era beber sino el placer de un hombre? Para aliviar el cansancio de la batalla y el estrés de un día duro. Incluso para librarse de la tristeza, aunque solo sea por un instante fugaz. Arturia arrugó la nariz al percibir el olor a alcohol. Oh, claro que no, terminó diciendo. Sir Héctor dijo que siempre me mantuviera alejada de esas cosas, y Kai nunca compartió nada de las suyas.
Una expresión de comprensión apareció en el rostro de Gerard antes de que asintiera solemnemente. Suena bastante típico de un caballero engreído y de principios. Arturia lo miró con recelo, dándose cuenta de que Gerard podría estar insultando a Sir Héctor. Aún así, no pudo evitar sentir curiosidad cuando Gerard le ofreció la cantimplora para que bebiera. Extendió las manos para tomar la bolsa de la mano de Gerard, sintiéndose en conflicto consigo misma. Por un lado, deseaba experimentar lo que Shirou y los demás habían experimentado, pero por otro, Sir Héctor le había advertido vehementemente que nunca bebiera esa bebida. Sin embargo, al final, su curiosidad se impuso y olvidó por completo el motivo por el que había salido en primer lugar. Lentamente, acercó la abertura de la bolsa a sus labios, y ya se sentía algo mareada solo por el fuerte aroma. La hierba de abajo crujió. Entonces apareció una mano delante de la boca de Arturia antes de que pudiera tomar cualquier tipo de bebida. No, dijo Shirou con firmeza, quitándole la bolsa de agua antes de que Arturia pudiera siquiera darse cuenta. Gerard chasqueó la lengua. No tienes gracia, rojo. Al menos deja que el chico pruebe un poquito. Ante el comentario de Gerard, Arturia no pudo evitar asentir, y su determinación de probar la bebida aumentaba cuanto más Shirou la mantenía alejada de ella. Al final, sin embargo, el asunto quedó resuelto cuando Shirou, con cara seria, volcó la bolsa de agua y derramó todo su contenido. No. Un lamento desconsolado resonó en medio de la noche, pero al menos Shirou ya había decidido qué hacer. A la mañana siguiente, Shirou se levantó muy temprano para entrenar solo en el bosque. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. En las últimas 2 semanas, la última vez que recordaba era cuando todavía estaba en Bristol, en la mansión de Ashton. No es que se hubiera vuelto perezoso y descuidado su entrenamiento, sino que la situación simplemente no le permitía dedicarle tiempo. Durante la marcha para intervenir en la batalla contra los sajones, la vigilancia era fundamental, por lo que se implementó un sistema de vigilancia a las 24 horas, lo que dificultaba escapar del campamento sin levantar sospechas. Posteriormente, conoció a Merlin y fue puesto bajo su tutela de inmediato. Aún así, tenía que encontrarse con aquel hombre al amanecer, 4 horas antes del mediodía. Mientras tanto, finalmente tuvo una oportunidad para sí mismo. Respiró hondo, y el aroma a humedad matutino del aire le levantó el ánimo. Rastrea, activa su magia, cobró vida junto con sus circuitos mágicos. Cerró los ojos y se puso a pensar. No tardó en aparecer un diseño en su cabeza, y a partir de ahí, lo único que haría sería llevarlo a cabo. Avalon volvió a aparecer en sus manos. Era el noble fantasma que había estado con él durante más tiempo. También era la que mejor conocía, capaz de replicarla en cuestión de segundos. Sus ojos volvieron a observar el entorno antes de sacar una tela áspera con la que envolvió la vaina, dándole un aspecto poco común. Nadie le prestaría la menor atención, pero eso era perfecto para lo que pretendía. Se echó a Avalon a la espalda antes de repasar sus otros entrenamientos. Velocidad de reacción. Capacidad de rastreo. Además, se familiarizó con todos ellos para aumentar su dominio. Cuando terminó, regresó en silencio a la taberna, donde la mayoría seguía durmiendo. Solo Merlin y Sir Héctor parecían haber salido temprano por la mañana. El resto estaba tumbado en la habitación, durmiendo plácidamente. Kai estaba en la esquina, cerca de Bors y Gerard, quienes roncaban ruidosamente. Charles, que se encontraba cerca, tenía una expresión de irritación en el rostro, pero seguía dormido. En cuanto a Palamid, por alguna razón, dormía con el casco y la armadura puestos, mirando directamente hacia donde había dormido Merlin. Era evidente que Palamid se sentía completamente nervioso cerca de Merlin por motivos que ni él mismo comprendía. En cualquier caso, no era asunto suyo entrometerse. Arturia, que se había quedado dormida bastante tarde la noche anterior, tenía las piernas extendidas sobre Emily y los brazos apoyados sin orden sobre su cabeza. Había admitido que había movido las piernas sobre Emily durante la noche. Roncaba suavemente, y su respiración apartaba su cabello despeinado mientras dormía. Él sonrió levemente antes de volver a cubrirla con la manta que ella había dejado caer mientras dormía. Al moverse, tiró inconscientemente de la manta y la metió justo debajo del cuello, acurrucándose de nuevo en la almohada unos instantes después. Sin embargo, ella no era la persona por la que había venido, sino más bien la que se aferraba a Emily, frente a Arturia, mientras él dormía. El hijo de Walfred.
Tras haber ayudado a Arturia y haber demostrado que había madurado respecto a sus acciones pasadas, el hijo de Wolfred se había ganado su respeto. Fue precisamente eso, que el hijo de Wolfred estuviera incapacitado para ayudar a Arturia, lo que le dejó un sabor amargo en la boca. Más aún cuando vio de primera mano el efecto que eso tenía sobre él. Con eso en mente, se colocó cuidadosamente al lado del hijo de Wolfred y sacó la vaina envuelta. Había una razón por la que no rastreó a Balón ahora que estaba junto al hijo de Wolfred. En parte, era para seguir observando cualquier efecto que el mundo pudiera tener sobre la construcción, pero la otra razón era mucho más importante. Al descubrir la vaina, pudo detectar fluctuaciones en la energía dentro de ella. Lo más importante es que observó la dirección. Arturia. Siempre había sido su vaina, y él, una especie de segundo dueño, quien la tuvo en su poder durante un período prolongado. En cualquier caso, Avalon solo mostraba su verdadero potencial cuando Arturia estaba presente. Esto significaba que incluso si otra persona adquiría la vaina, no necesariamente podría utilizarla. Sin embargo, debido a que la había poseído durante tanto tiempo dentro de su cuerpo, él era la única excepción, ya que la energía en su interior aún lo sanaba. Esto quedó patente después de que la energía residual del interior de la vaina de la Cuarta Guerra del Santo Grial lograra curarlo antes del comienzo de la Quinta. Era una señal física de su conexión con Saber, algo que atesoró profundamente tras su fallecimiento. Permaneció un instante en silencio, sintiendo cómo la energía dentro de la vaina danzaba salvajemente en reacción a la presencia de Arturia. Puede que ella no haya tenido contacto con Avalon en su vida actual, pero eso no significa que Avalon no pueda reconocer a su dueña. Con un murmullo interno de energía, Avalon brilló con un resplandor tenue mientras lo bajaba lentamente sobre el hijo de Wolfred. La vaina pareció desvanecerse en partículas de puntos amarillos brillantes que cayeron sin problemas en el cuerpo del hijo de Wolfred, culminando con un destello brillante que hizo que el hijo de Wolfred resplandeciera. Aquello que no debería ser. Y aquello que ha sido alterado y dañado. Que vuelva a ser lo que fue en el pasado. Avalon de la utopía siempre distante. Gracias a sus poderosas propiedades curativas, las heridas del hijo de Wolfred, tanto antiguas como recientes, comenzaron a sanar a un ritmo notable. Incluso la expresión de malestar que antes adornaba su rostro desapareció, reemplazada por una serena tranquilidad. Esta era una de las habilidades de la utopía siempre distante. Que nada dañe al portador, y con ello, triunfará sobre miles de batallas. Porque a veces la vaina es más importante que la espada. La mano herida emitió una luz tenue en la zona de la herida. Y casi como si se tratara de una broma de un bufón, la herida desapareció, sellada por una luz que escapa a la comprensión mortal. Permaneció allí un minuto más antes de extender la mano, y las partículas de luz que habían entrado en el cuerpo del hijo de Wolfred comenzaron a salir. A partir de ahí, Avalon se formó de nuevo, flotando justo encima de su palma mientras se creaba a partir de la coalición de partículas de luz. Asegurándose de que todos seguían dormidos, volvió a envolver a Avalon en las sábanas para evitar cualquier sospecha sobre sus siguientes acciones antes de deshacerse de ella. Después de todo, Merlin y Sir Hector seguían despiertos en algún lugar, y de los dos, Merlin podría tener alguna idea de que era Avalon. En ese caso, no tendría una explicación razonable de por qué la tenía. Por lo tanto, era mejor ocultarla primero antes de deshacerse de ella, ya que descartar sus proyecciones no era instantáneo. En segundo lugar, el poder que Avalon había estado emanando debería haber sido más que suficiente para alertar a Merlin de que había hecho algo. Al final, seguía siendo mejor ser precavido. Una vez cumplida su misión, se retiró discretamente. Al salir de la habitación, no prestó mucha atención a los movimientos rígidos de un palamid completamente blindado. No se percató de que tras el casco blindado de la visera del palamid, un par de ojos habían perdido todo rastro de somnolencia y en su lugar reflejaban asombro. Cuando llegó el mediodía y todos se despertaron, el hijo de Wolfred estuvo a punto de tirarse por la ventana pensando que estaba soñando y que necesitaba despertar. ¿En qué estabas pensando, hijo de varón, un auténtico idiota? Reprendió Bors al hijo de Wolfred con una mirada severa. El hijo de Wolfred se acobardó ante la mirada escrutadora de Bors, riendo nerviosamente antes de tartamudear. Creí que estaba soñando, dijo, mirando su brazo ileso. Así que tenía que despertar de alguna manera. ¿Intentando saltar por la ventana? Preguntó Bors con escepticismo.
Si lo planteas así, suena mucho peor de lo que es, se burló el hijo de Wolfred, pero luego se exasperó ante las miradas que todos le dirigían. A ver. En los sueños, obviamente te despiertas cuando mueres, ¿no? Obviamente, no hay forma de razonar con idiotas, suspiró Bors mientras Kai resoplaba a cierta distancia. Me pregunto cómo tendré que informarle esto a tu padre. No lo hagas, dijo el hijo de Wolfred, avergonzado finalmente. Lo que no sabe, no le hará enfadarse. Dicho esto, el hijo de Wolfred volvió a mirar fijamente su mano, una vez herida, moviendo los dedos y la muñeca en gestos de prueba. Es real, murmuró de nuevo el hijo de Wolfred, mientras sus piernas se debilitaban al apoyarse en el marco de la ventana. Aléjate a esa ventana, chico, bromeó Kai. Los hombres no vuelan. Risas divertidas resonaron por toda la habitación. El propio Kai se reía hasta que Arturia habló. Excepto cuando te dan una patada, dijo Arturia con indiferencia. Haces una buena imitación, Kai. Kai se puso rígido antes de que su rostro se volviera cada vez más frío. Que se joda ese caballo, su cuerpo se estremeció involuntariamente. No sé de dónde sacó Merlín esa cosa, pero sin duda la mascota refleja a su dueño. De acuerdo, que ese hombre sea maldecido hasta las mismísimas profundidades del infierno, donde incluso ver la luz del día sería una bendición, dijo Palamid con tono cortante. Todos arquearon una ceja y miraron a Palamid con expresión interrogante. Él simplemente se cruzó de brazos y los ignoró. De todos los presentes esa mañana, fue el único que permaneció en silencio mientras se desarrollaba la sesión, absorto en sus pensamientos. Por eso su declaración tuvo tanto impacto. No me importa cómo sea posible, pero tal vez exista un dios, dijo el hijo de Wolfred mientras abría y cerraba la mano. En cualquier caso, estoy curado, terminó, desenvainando su espada y haciendo algunos golpes de prueba. Entonces tengo otra pregunta que hacer esta mañana, dijo Kai. ¿Dónde están mi padre y Merlín? En efecto. Desde que Shirou se levantó por la mañana hasta que todos los demás lo hicieron, ni Sir Hector ni Merlín habían regresado. Shirou podía intuir qué estaría haciendo Merlín, pero no se le ocurría dónde estaría Sir Hector. Por lo que recordaba de saber, Sir Hector era un hombre directo y serio que seguía sus principios al pie de la letra. Normalmente no se marchaba solo sin avisar. Por eso, tanto Kai como Arturia tenían una expresión de preocupación en sus rostros. Como era de esperar, nadie en la sala tenía respuesta a la pregunta de Kai. En definitiva, Shirou había pensado que tras usar Avalon esa misma mañana, Merlín regresaría rápidamente al percibir su poder. Por eso había sido tan precavido, pero al parecer había otros asuntos más importantes que atender. ¿O tal vez lo habían retrasado? Sin saber dónde estaban las dos personas desaparecidas, todos decidieron que lo mejor era esperar y actuar con normalidad. Sin importar a dónde hubieran ido, tarde o temprano regresarían. Con esa mentalidad, Emily comenzó a hacer tareas en la taberna, mientras preguntaba a los demás clientes si tenía alguna información sobre Sir Hector y Merlín. Era una chica muy lista. Mientras tanto, los demás, a excepción del hijo de Wolfred y Palamid, quien se propuso ayudar al hijo de Wolfred a recuperar su destreza con la espada tras su lesión, decidieron simplemente pasear por la ciudad de Rohan con la esperanza de encontrarse con los otros dos. Este fue el caso de Arturia y Shirou. Simplemente, se toparon inesperadamente con una situación imprevista en la zona comercial del pueblo, conocida localmente como el mercado. Sería un cachorro de león, le dijo Shirou a Arturia, que estaba mirando al cachorro de león que se encontraba entre las mercancías de uno de los comerciantes. El dueño parecía preocupado porque el cachorro estaba interrumpiendo su negocio, y al ver el cariño que le tenía a Arturia, le insistió en que se lo llevara un tiempo. Aunque solo hasta que el comerciante terminó de vender toda su mercancía. Sorprendida por la insistencia del comerciante, solo pudo mirar atónita a Shirou mientras el pequeño cachorro de león le arañaba suavemente las piernas. ¿Hice algo mal?, preguntó desconcertada. ¿Cómo me ha pasado esto? Te habría ayudado más si te hubieras negado rotundamente, dijo Shirou sin pensarlo mucho. A decir verdad, como Shirou estuvo con ella todo el tiempo, podría haberse negado fácilmente en su lugar. Sin embargo, ¿cómo iba a hacerlo si las negativas de Arturia parecían desvanecerse cada vez que el cachorro intentaba rugirle en señal de protesta? Más aún, recordaba vagamente un suceso similar en los recuerdos de saber. Era la razón por la que le gustaban tanto los leones.
Al mirar a Arturia y al cachorro que se había aferrado a su pierna mientras caminaba, casi se choca contra un poste de madera por la distracción. Para colmo, otros también miraban al cachorro en la pierna de Arturia. No era muy común que los lugareños vieran un león de verdad. Sin embargo, a juzgar por la expresión despreocupada de Arturia, no parecía importarle que el cachorro se aferrara a su pierna. Por eso, Shirou la detuvo y le quitó el cachorro de la pierna antes de depositarlo directamente en los brazos de una confundida Arturia. Sus cejas se arquearon, pero prefirió no insistir en el asunto y mantener al cachorro de león a distancia para evitar que le lamiera la cara. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el cachorro decidió intentar trepar por sus brazos. Antes de que ella se diera cuenta, subió hasta sus hombros y se posó firmemente sobre su cabeza, donde bostezó y cerró los ojos de inmediato. Su labio se contrajo. Este animal indomable. Antes no le importaba mucho cuando estaba pegado a su pierna, tratándolo más como una decoración, pero encima de su cabeza. Eso era un asunto completamente distinto. Al intentar quitárselo de la cabeza, sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que el cachorro se aferró firmemente a sus sienes con sus patas. Su rostro palideció cada vez más con el paso del tiempo. Finalmente, recordó algo vital. Shirou llamó con incertidumbre, recordando que él era quien sabía cómo se llamaba ese animal. Seguramente sabría cómo domesticarlo. El silencio fue la respuesta de su compañero, que permanecía a su lado, lo que la impacientó, pues podía sentir literalmente un rastro de baba que comenzaba a bajar desde su frente, donde el cachorro había empezado a dormir la siesta. Ella se quedó mirando el rostro de Shirou, y él, a su vez, se rascó la mejilla antes de desviar la mirada. Este traidor. Casi le gritó furiosa, pues él era la causa directa de este nuevo problema, pero luego se dio cuenta de que sería inapropiado de su parte. Un caballero debe ocuparse de sus propios problemas. Así que con esa determinación, cruzó los brazos y fingió que no le caía un rastro de baba entre los ojos y solo por un instante. Sí, solo por un instante antes de intentar de nuevo apartar al animal de encima. Después de todo, ¿cómo no iba a sentirse avergonzada si incluso Shirou se negaba a mirarla, y mucho menos cualquier otra persona con la que pudieran encontrarse? De hecho, todavía tenían que encontrar a Sir Hector y a Merlin. «Quítate de encima», gritó furiosa, pero el cachorro simplemente la ignoró. Bueno, Shirou se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable, pero sin hacer nada al respecto. «Será mejor que nos vayamos, y Yuk, ¿tienes algo ahí?». Dicho esto, Shirou extendió la mano y limpió un poco de la baba que había caído en la mejilla de Arturia. Arturia se quedó inmediatamente desconcertada por el contacto, su mente se quedó en blanco antes de quedarse allí parada mientras Shirou comenzaba a caminar de regreso a las calles. Curiosamente, en cuanto Shirou volvió a pisar las calles, sus ojos se entrecerraron de inmediato. Ya no quedaban rastros de personas. Una distorsión del espacio que afecta a un área limitada. Esto da lugar a una forma de persuasión sutil que influye directamente en la mente de la gente común. Campo delimitado. Él estaba familiarizado con ello, ya que sabía utilizarlo él mismo. Sin embargo, este campo era diferente. No parecía haber existido antes y al parecer, no había fundamentos establecidos para su creación. Quizás se trataba de una forma más avanzada que se perdió en los tiempos modernos debido a la regresión de la era de la magia y la creciente influencia de Gaia. En cualquier caso, esa era la situación en la que él y Arturia se encontraban en ese momento. La única explicación que Shirou pudo encontrar fue que tanto él como Arturia se habían topado por casualidad con el camino de una de las familias de magos cuando se dirigían a la reunión para la formación de la Asociación de Magos. Chasqueó la lengua mientras veía a Arturia acercarse lentamente por detrás. El león seguía pegado a su cabeza, pero ahora tenía los ojos bien abiertos y alerta. Los sentidos de los animales eran mucho mejores que los de los humanos a la hora de detectar el peligro, al parecer. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba de la situación era que Arturia estuviera involucrada en todo este lío. Esto era completamente distinto a lo que él creía que debería haber sucedido. En la línea temporal de saber, ella conocía la asociación de magos gracias a Merlin, pero nunca había estado realmente involucrada en ella. Sin embargo, esta vez, bien podría verse involucrada. Sobre todo si otro mago descubre su singular constitución. En ese caso, él simplemente no lo permitiría. ¿Shirou?, preguntó Arturia con incertidumbre.
Arturia, respondió él, escudriñando los alrededores. Quédate cerca de mí. Partiendo de la idea general de un campo delimitado, su función e información sensorial estaban directamente vinculadas con su propietario. En ese caso, Shirou no tenía dudas de que quienquiera que hubiera creado dicho campo ya conocía su ubicación y llegaría pronto. Al notar la tensión en la voz de Shirou, Arturia no se quejó mientras se acercaba a él, prestando atención a sus palabras y demostrando la gran confianza que tenía en que él las cumpliría. Exhaló un suspiro y apoyó una mano sobre la empuñadura de su espada, preparada para cualquier cosa. La función de este campo delimitado parecía ser únicamente repeler a los demás y alertar al hechicero de cualquiera que entrara en él. Y tal como Shirou había pensado, así era. Se oyeron pasos en las calles cuando apareció un hombre vestido con un atuendo de aspecto regio, similar a un smoking moderno. Una especie de traje formal, con frac largo abierto a los lados. Sobre el hombro del hombre llevaba un manto negro adornado con algún tipo de piel cerca de los bordes. El rostro del hombre reflejaba una calma impasible, como si nada le molestara, por más que lo fuera. Era un rostro cuadrado, con el ceño fruncido y arrugas en la frente. Era evidente que ya tenía mediana edad, con el pelo corto, fino y gris, peinado con esmero por encima de la cabeza. El hombre hizo una pausa al observar a Shirou y a Arturia, como si llegara a alguna conclusión basándose en su edad. Sin embargo, la mirada del hombre se detuvo más tiempo en Arturia antes de dirigir su atención a Shirou. No hay necesidad de estar tan tenso, la voz del hombre era como su apariencia. Neutral. Esto inquietó a Arturia, que jamás había conocido a un hombre tan extraño. Sin embargo, no vaciló en su postura junto a Shirou. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Desde pequeña, sabía que Shirou era un mago de algún tipo, similar a Merlin, pero también sabía que tal vez existían otros como él. Por la impresión general que le daba a aquel hombre, probablemente él también era un mago. Recordando las habilidades que Shirou había demostrado contra la bestia, no le resultó difícil imaginar la fuerza que poseían otros magos. En ese caso, se sentía cada vez más frustrada consigo misma, sabiendo que no era lo suficientemente fuerte como para hacer nada en ese momento. ¿Cómo iba a hacerlo si aún tenía dificultades para usar su propia magia y había quedado prácticamente indefensa en las últimas sesiones de entrenamiento con Merlin? En ese instante, se prometió a sí misma que se esforzaría mucho más para volverse más fuerte. ¿De qué otra manera podría permanecer al lado de Shirou para protegerlo como iguales? ¿Y tú serías? Preguntó Shirou. El hombre no respondió. En cambio, dejó de caminar y examinó a Shirou de arriba a abajo. Eres joven para ser un mago, dijo el hombre. Un heredero, tal vez. En cualquier caso, probablemente también hayas venido a la reunión. ¿Reunión? Preguntó Arturia con curiosidad desde el lado de Shirou, frunciendo el ceño pensativa, pero permaneciendo en silencio. Shirou no respondió, ni dio ninguna señal de que fuera a responder a la respuesta del hombre. No hace falta que hables, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Solo tenía curiosidad. La mayoría de las familias como la nuestra tienden a mantenerse alejadas de la vista pública, y probablemente seguirán haciéndolo incluso después de esta reunión, a menos que ocurra algo importante. Por eso es inútil que sepas mi nombre, y que yo sepa el tuyo. Esta podría ser la primera y última vez que nos veamos. Mientras el hombre seguía hablando, a Shirou le resultaba cada vez más extraño que la mirada del hombre se desviara de él y se dirigiera hacia Arturia. Todos los magos tradicionales eran investigadores natos en el campo de la magia. Lo que Arturia poseía debido a su constitución era, sin duda, algo digno de investigación para la mayoría de los magos. Y de alguna manera, Shirou tenía un presentimiento cada vez más desagradable cuanto más tiempo el hombre miraba fijamente a Arturia. La persona en cuestión, de forma subconsciente, se protegió de la mirada del hombre escondiéndose y pegando su cuerpo al de Shirou. El león que estaba sobre su cabeza emitió un rugido bajo, pues era evidente que se sentía amenazado. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces nos marcharemos, dijo Shirou, dándose la vuelta y arrastrando a Arturia consigo. Realmente no quería involucrarse en ese tipo de situación ahora mismo. Si era posible, quería sacar a Arturia de allí primero y luego ocuparse él mismo de los asuntos relacionados con la asociación de magos. Una cosa era permitirle luchar a su lado contra enemigos comunes, pero otra muy distinta era dejarla luchar junto a él contra un mago. No hasta que al menos comprendiera cómo usar la explosión de maná para salir de situaciones peligrosas.
Mana Burst era una de las habilidades de saber que permitía al usuario infundir magia en su arma y cuerpo, para luego expulsarla instantáneamente. Recreaba el efecto de un chorro de energía, sorprendiendo a los enemigos con velocidad y potencia instantáneas. Por la forma en que Merlin estaba entrenando a Arturia en ese momento, era evidente que la estaba preparando para usar la explosión de maná para cortar las enredaderas que la mantenían suspendida en el aire con un estallido de poder. Sin embargo, era un hecho que aún no lo había aprendido. Shirou no había dado más que un par de pasos junto a Arturia cuando el hombre alzó la voz. «Espera», dijo el hombre, cambiando su expresión de tranquila e interesada. Esa persona que está a tu lado, y al oír la pregunta del hombre, la expresión de Shirou se tornó fría al instante. Su intuición era correcta. De alguna manera, el hombre había logrado discernir algo singular en Arturia. Y por lo que parecía, no estaba del todo seguro, pero estaba dispuesto a dejarse llevar por la curiosidad momentánea. «Eso no te incumbe», dijo Shirou rápidamente. «Y si quieres saber más, estoy seguro de que sabes lo que significa luchar contra otro mago». Por un instante, Shirou dejó de parecer un niño a los ojos del hombre. En cambio, apareció como un joven robusto, ataviado con una armadura ajustada que dejaba ver sus músculos tensos y definidos. Un cuerpo plagado de cicatrices. Esta era la imagen de un guerrero. Alguien que había recorrido innumerables campos de batalla. Y sobre todo, transmitía una sensación de peligro. Como un dragón dormido a punto de desatar toda su fuerza. El asesino de magos. El hombre no sabía por qué, pero su corazón se aceleró hasta el punto de sentir la sangre latirle en la cabeza. Sin embargo, la curiosidad de un mago era difícil de sofocar. Aunque se sentía intimidado por una u otra razón, eso no lo disuadió por completo de actuar. Solo lo llevó a ser mucho más cauteloso en su acercamiento, incluso después de que la imagen del guerrero se desvaneciera y el joven volviera a parecer un niño. El hombre cerró la boca, con una mirada pensativa en los ojos, mientras metía las manos en los bolsillos. «Les sugiero que no hagan nada precipitado», dijo una voz de repente, sobresaltando a los presentes, pero a la vez brindando una sensación de alivio a Shirou y Arturia. Después de todo, había llegado uno de los servicios de apoyo más fiables. Al fin y al cabo, son mis alumnos. Era el mago Merlin. Fue una lástima, concluyó Merlin. Realmente lo fue. Al observar el aspecto de su nuevo aprendiz, prefería no interferir en el asunto. No cuando incluso él, que tenía una clara comprensión del futuro, estaba vigilando las acciones de una anomalía. Porque, según su conocimiento, un mago como Shirou Emiya no debería existir de ninguna forma en la línea temporal que había previsto. Más aún cuando dicho aprendiz podía replicar fantasmas nobles mediante una simple taumaturgia como Gradationer. El uso normal por parte de otros magos, incluido él mismo, solía resultar en un producto inferior con múltiples defectos. Por lo tanto, era mucho más efectivo reforzar un objeto existente, lo que hacía que el aire gradual fuera inútil a los ojos de los demás magos. Este era el consenso general en lo que respecta a la magia. Una nave incompleta. Sin embargo, la aplicación que Shirou Emiya hizo de esta magia bastante incompleta despertó suficiente interés en él como para que dedicara más tiempo a analizar sus complejidades. Más allá de eso, lo que le interesaba eran las habilidades que Shirou le había ocultado. Sabía que Shirou estaba siendo honesto durante toda su explicación. De lo contrario, habría detectado indicios en su forma de hablar, su tono e incluso en las fluctuaciones de la magia en su interior. Pero no fue así. Shirou se mostró tranquilo y directo al dar la información, sin delatar nada. En este sentido, Shirou era auténtico, pero lo que realmente importaba era la información omitida. ¿Qué otra magia ocultaba? En lugar de ocultar, sería más apropiado decir retener. Tras el cuestionamiento inicial de las habilidades de Shirou, le había dado la oportunidad de continuar explicando desde dónde lo habían dejado la última vez, pero Shirou no tenía mucho que decir. Reforzamiento. Modificación. El rastreo, el método único de Shirou para agradar el aire. Y un poquito de runas. Eso era todo lo que Shirou admitía saber. Claro, era lo correcto para un aprendiz. ¿De qué otra forma podría enseñar sin poder partir de lo que ya sabía? Con eso en mente, ¿cómo podría fortalecer lo que desconocía? Merlin observaba la escena con curiosidad. La marca roja de la bofetada en su rostro no le impedía en lo más mínimo moverse mientras se llevaba una mano a la barbilla.
La imponente presencia de Shirou y la agudeza de su mirada no eran propias de una persona de su edad. Pero eso no me preocupa demasiado. ¿Qué has estado ocultando? Merlin siguió reflexionando mientras observaba. La razón por la que supo que Shirou había omitido algo se debió a una simple coincidencia. El murmullo de un verso que le produjo un escalofrío en la espalda. ¿Soy yo el hueso de mi espada? Eso era exactamente lo que Merlin había oído decir a Shirou cuando regresó después de entrenar a Arturia. Como mago que era, Merlin sabía de qué se trataba. Un aria. ¿Pero para qué hechizo exactamente? Shirou no se lo dijo, ni Merlin se atrevió a preguntar. ¿Acaso Shirou no necesitaba su guía en lo que respecta a esta magia en particular? Este razonamiento solo aumentó la curiosidad de Merlin. Aún así, no se atrevió a preguntar. Era demasiado humillante para un mago como él. Por lo tanto, recurriría a otros medios. Aunque no quisiera indagar directamente, no podría presenciarlo él mismo sometiendo al muchacho a alguna circunstancia imprevista. Esta situación podría ser justo lo que necesitaba después de lo que tuvo que afrontar esta mañana. Pero a medida que continuaba el enfrentamiento entre Shirou, Arturia y el mago desconocido, la expresión de Merlin comenzó a ensombrecerse al darse cuenta de que la atención del otro mago se estaba desviando de Shirou hacia Arturia. La mano que una vez había estado bajo su barbilla cayó y agarró el bastón que tenía a su lado. Este otro mago estaba a punto de cruzar una línea que no permitiría que se traspasara. Merlin agitó su bastón y su figura emergió del aire, con una expresión de despreocupación que reflejaba su absoluta confianza. Les sugiero que no hagan nada precipitado. Al fin y al cabo, son mis alumnos, dijo mientras avanzaba. Shirou se encontraba frente a Arturia, con los ojos entrecerrados y rasgados, mientras sus manos se abrían y cerraban simulando empuñaduras imaginarias. Al ver a Merlin, la expresión de Shirou se suavizó tras asentir con la cabeza. Merlin solo reconoció brevemente las acciones de Shirou con una leve sonrisa antes de centrar toda su atención en el mago del que Shirou estaba protegiendo a Arturia. ¿Merlin el mago? Las cejas del mago se fruncieron notablemente, formándose un surco en su frente. ¿Y estudiantes, dices? Correcto, bueno, casi, dijo Merlin con una sonrisa y un leve movimiento de ojos. Un estudiante y un mujeriego ignorante que, hay que admitirlo, tiene potencial. ¿Mujeriego?, preguntó Arturia, mirando fijamente a Shirou. Shirou la ignoró por completo y prefirió respirar hondo para no ceder al impulso de golpear a Merlin en la cara. Sus sentimientos eran similares a los que se experimentan cuando alguien intenta corromper a un ser querido. Quizás Merlin notó el aura asesina que rodeaba a Shirou, pero apenas le importaba la ofensa que pudiera haberle hecho al muchacho. Eso es lo que le pasa a Shirou por intentar competir con Merlin y las mujeres que lo rodean. El otro mago permaneció en silencio, y tras un momento de calma, su expresión finalmente se volvió neutral. Si me lo permite, me gustaría examinar a uno de sus alumnos con más detalle. Solo un simple examen, dijo el mago. Era evidente que el hombre se estaba conteniendo para no atacar, simplemente preguntando. Sin embargo, a Merlin no le hizo ninguna gracia. Si bien era cierto que era un mujeriego consumado, incluso un veterano experimentado, nunca había perdido de vista sus prioridades. Tendré que rechazar esa petición, dijo Merlin con firmeza. Además, sabes cómo reaccionaría cualquier otro mago ante tus acciones. La magia debe protegerse. Los misterios o la magia de un mago debían ser protegidos, y esto era un hecho conocido por muchas de las familias de magos existentes. Sin embargo, existían excepciones, como la coincidencia de intereses, donde la investigación de un mago podía beneficiar a otro, y viceversa. Es menos frecuente el descubrimiento de una rareza mágica de gran interés para todos los magos en lo que respecta a la investigación y las posibilidades que ofrece. Si Shirou pudiera expresar esta analogía con palabras, sería una designación de sellado. Después de todo, incluso en la actualidad, un núcleo mágico bien podría despertar el interés de muchos magos debido a su rareza. Tras la concesión de una designación de sellado, la Asociación de Magos Moderna no escatimaría esfuerzos para obtener la carne y la sangre de la persona designada para su posterior estudio. Este podría ser el caso particular si el mago se enterara de la constitución mágica de Arturia. Sin embargo, los humanos eran codiciosos. En caso de que el mago descubriera por sí solo la constitución de Arturia, eso bien podría evitarle un gran problema. Si el mago la descubriera, sin duda no divulgaría la información.
Más bien, sería más beneficioso que solo él la supiera para evitar la competencia. Sin embargo, eso solo sería posible si el mago descubriera el núcleo mágico de Arturia. En ese caso, la sola presencia de Merlín podría servir como el mayor escudo. El mago no actuaría directamente contra el hechicero Merlín, pero eso no significaba que no pudiera intentar otros medios. Puede que sea así, pero usted sabe tan bien como yo que existen excepciones. Además, esos dos tampoco son parientes suyos. ¿Por qué un mago como usted no habría de criar a un heredero de sangre pura? Preguntó el mago. Merlín respondió rápidamente, y casi rompió la imagen de la mano del renombrado mago. Porque no conocería ni a mis propios hijos, dijo Merlín con toda seriedad. Solo a sus madres. El mago se quedó sin palabras, con una expresión de incredulidad como si preguntara: ¿hablas en serio? De todos modos, el mago se pellizcó rápidamente el puente de la nariz y lo miró fijamente con los ojos. Basta con una sola mirada para sembrar la discordia en la casa de Archibald. La irritación era evidente en el tono del mago. Merlín empujó a Arturia y a Shirou detrás de él como si estuviera pastoreando ovejas antes de dar un paso al frente para responder. ¿Sería Archibald tan mezquino?, replicó Merlín. Lord Archibald no respondió cuando quedó claro que no obtendría ningún beneficio de este trato con Merlín. La confrontación también estaba descartada, no solo porque pudiera perder, sino por la importancia de la próxima reunión. Sin embargo, no se rendiría tan fácilmente. Este asunto no ha terminado, dijo Lord Archibald. Pero en cuanto lo dijo, quedó atrapado entre enredaderas que le restringieron los movimientos y le dejaron marcas en la piel a pesar de la ropa que llevaba. Cualquier movimiento de su parte, y Merlín podría estrangularlo hasta la muerte. Oh, créeme, lo es, respondió Merlín. Tras guiar a Arturia y a Shirou, Merlín le dio la espalda a Lord Archibald y se alejó en la distancia. Lord Archibald frunció el ceño con agitación al ver cómo la imagen que había visto de Shirou, Merlín y Arturia se desvanecía, dejando una calle vacía y a él mismo atado a las zarzas de una enredadera que, según se dio cuenta, nunca había estado allí. ¿Una ilusión? Debió de habérselo colocado justo antes de que Merlín y los demás se marcharan. Ya no podía sentirlos ni rastrearlos. Lord Archibald chasqueó la lengua mientras el líquido plateado que discretamente había estado dejando a su alrededor durante la conversación volvía a esconderse entre los pliegues de su ropa. Shirou miró fijamente a Merlín mientras él, junto con Arturia, eran dirigidos en cierta dirección. Merlín no habló de inmediato, y solo abrió la boca para responder cuando Arturia finalmente le preguntó sobre el encuentro anterior y lo que estaba sucediendo. A regañadientes, Merlín comenzó a explicar la reunión de magos que se estaba celebrando en la ciudad de Rohan. Se suponía que era un evento irrelevante para Arturia, quien no se involucraría abiertamente en el arte de la magia en su camino hacia el trono, pero debido a la situación, Merlín se sentía incómodo dejándola sola. Sobre todo si volvía a encontrarse con Lord Archibald, ya que éste había mostrado interés en ella. En cambio, se sentiría mejor si Arturia solo se encontrara con otros magos en su presencia. Porque ningún otro mago estaría dispuesto a considerar a Merlín como enemigo, salvo unos pocos elegidos. Claro que existía la posibilidad de que uno de esos pocos elegidos apareciera en la reunión, pero en ese caso, tendría que confiar en Shirou. Aún así, solo era una posibilidad. Así pues, llegó a Arturia junto con Shirou hacia la reunión. La única razón por la que Merlín se había levantado y salido tan temprano era para preparar algunas cosas relacionadas con la reunión. Entre ellas, informarse de la hora y el lugar. Tendría lugar esa misma tarde, en la mansión abandonada de una estirpe de nobles caída en desgracia. Mientras los tres se acercaban al edificio, se podía ver una multitud de casi 100 personas, y el número seguía aumentando bajo el cielo que se oscurecía. La multitud se agolpaba cerca de la puerta de la mansión del noble caído, una puerta apenas lo suficientemente ancha como para albergar a 3 personas como máximo. Cuando Merlín, Shirou y Arturia se acercaban a la puerta, fueron detenidos repentinamente por un grupo de magos que no estaban de acuerdo con la presencia de Shirou y Arturia. Estos dos son mis alumnos, dijo Merlín tras pronunciar su nombre. Y en efecto, su nombre surtió el efecto deseado, pues la magia que bloqueaba el camino vaciló, pero finalmente no se movió. Aunque se trataba de una reunión, esta solo contaba con los miembros más influyentes de la familia de un mago. Los jefes de familia, los líderes y herederos de su oficio.
No había ni una sola persona sin estatus e influencia, por lo que era normal que otros cuestionaran la presencia de Shirou y Arturia en una reunión para determinar el futuro de la generación más joven de magos y la búsqueda de la magia. No importaba si eran alumnos de Merlín. Lo que importaba para que tantos magos se reunieran era la búsqueda de la magia. Al ser detenido de esa manera, Shirou se mostró incrédulo mientras dudaba si mostrar su magia. Sin embargo, sabía que eso tampoco sería suficiente. Cualquiera de los demás magos presentes eran líderes de familia o futuros líderes. Realmente no tenía suficiente influencia a menos que intentara usar el apellido Ashton, del que ya se especulaba que provenía de una familia de magos. Sin embargo, antes de poder continuar, divisó algo en el cielo y sintió una llamada familiar en su interior. Entonces pronunció sus palabras y esperó que lo que viniera fuera suficiente. De pie, y con derecho a estar aquí. Una sombra se cernió en el cielo, descendiendo repentinamente y dejando una profunda huella en el suelo. Yo también soy un mago, dijo. Un par de ojos penetrantes observaban fijamente a quienes lo rodeaban desde su espalda, mientras un leve calor envolvía el ambiente. ¿Jugar? ¿Comida? ¿Enemigo? Shirou echó un vistazo al recién llegado, sonriendo con ironía mientras una serie de palabras sueltas le venían a la mente de una manera familiar. Efrit había regresado junto a Shirou, trayéndole noticias sobre las actividades de Baguelt y las acciones que los sajones pudieran haber emprendido. A partir de la información fragmentada que Efrit le transmitía, Shirou pudo deducir que los sajones estaban reuniendo un gran ejército. Pero Baguelt ya estaba haciendo preparativos y le avisaría a través de Efrit cuando llegara el momento. Efrit permanecía de pie justo detrás de él, desde donde Arturia se encontraba protegida bajo la atenta mirada de Merlín. La llegada de Efrit provocó un silencio asfixiante en la zona, mientras numerosos pares de ojos comenzaban a evaluar a Efrit. ¿Bestia fantasmal? Muchos de los magos presentes pudieron reconocer la especie de Efrit, e incluso algunos de los magos más débiles de las familias menores comenzaron a retroceder asustados cuando la mirada de Efrit los recorrió. Nadie se atrevió a cuestionar el derecho de Shirou a participar en la reunión a pesar de su edad. Después de todo, Shirou poseía una bestia fantasmal. Si no pertenecía a una familia de magos influyente, al menos debía ser de una familia de magos de rango medio. Si a eso le sumamos que Merlín lo consideraba su discípulo, tenía todo el derecho a estar presente. La llegada de Efrit se produjo en el momento oportuno. ¿Todavía y qué hay del otro? La pregunta surgió inevitablemente cuando todas las miradas se dirigieron hacia Arturia. Dos de los magos eran los más interesados. Uno era Lord Archibald, que ya se había reunido con Arturia, y la otra era la misteriosa señora que había venido de la finca Bernier. La señora de la finca Bernier miró a Arturia con ojo crítico. Los rasgos tras el velo que llevaba eran apenas perceptibles debido a la inmovilidad de su figura. Su mirada era fría y repulsiva, con una leve sonrisa oculta tras el velo, que denotaba astucia. La otra posee algo que rara vez se ve. Un núcleo mágico, afirmó la señora con seguridad. Lo que dijo la señora tuvo un efecto devastador, e incluso provocó que el rostro de Merlín se ensombreciera enormemente mientras miraba fijamente en dirección a la señora y gruñía. Esta es mi alumna, repitió Merlín en un tono de leve advertencia, colocando una mano sobre los hombros de Arturia. De inmediato, numerosos magos se acobardaron ante su amenaza, pero no todos. Desde luego, no aquellos que sentían un gran orgullo por su valía y su magia, y mucho menos los astutos que solo fingían miedo. Con la introducción del núcleo mágico, ningún mago se quejó de la presencia de Arturia. De hecho, ella solo pudo parpadear desconcertada mientras los magos le daban espacio, sin comprender la importancia del núcleo mágico. Cuando Merlín, Shirou y Arturia cruzaron las puertas de la mansión del noble caído, ningún otro mago se movió para detenerlos mientras se acercaban al edificio principal. Desde allí, una dama de la casa de Bartolomé abrió el paso al edificio donde se celebraba la reunión. Debido al tamaño de Efrit, se quedó atrás mientras la reunión avanzaba hacia una sala cerrada que era más bien una cámara con poca luz, iluminada solo por la luz parpadeante de las velas. A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que no se llegaría a ninguna decisión, dada la forma en que todos los magos presentes parecían estar absortos en sus pensamientos. A Shirou no le gustó. De nada. Porque sabía que significaba problemas cuando los pensamientos de numerosos magos recaían sobre él mismo y Arturia. Sus ojos permanecieron fijos en la señora de la finca Bernier.
Todo había comenzado con ella y sus palabras. Más concretamente, fue ella quien había logrado captar la atención de Arturia tras la asombrosa impresión que había causado momentos antes. Por la forma en que Arturia seguía mirando con curiosidad a los magos, al igual que Merlín al otro lado de la sala, era ingenua al pensar que no iba a pasar nada después de la revelación de un núcleo mágico. Se aseguró de colocarse delante de ella para impedir que los demás la vieran mientras esperaba a que terminara la reunión. Tal como había previsto, la reunión concluyó sin avances, ya que la mayor parte de la atención de las familias Magus estaba centrada en otros asuntos. En tal caso, el resto de la reunión se concluiría en el transcurso de varios días de encuentro. Tras la reunión, mientras todos salían, Merlín frunció el ceño de forma inusual y rápidamente puso las manos sobre los hombros de Shirou y Arturia, conduciéndolos luego a la esquina de la sala. Merlín no dijo nada, pero mantuvo el contacto visual con Shirou durante casi un minuto entero antes de apartar la mirada y dirigirla hacia donde la señora de la finca Bernier estaba de pie, inspeccionándose las uñas a la salida de la habitación. Sin pronunciar palabra alguna, Merlín se apartó rápidamente de Shirou y Arturia antes de que alguno de los dos se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Como era de esperar, tú también estabas aquí, dijo Merlín fuera del alcance del oído de Shirou y Arturia. La señora hizo una pausa en la inspección de sus uñas antes de alzar la vista hacia Merlín con una mirada ladeada. Merlín, el nombre salió de la boca de la señora como si hubiera tragado algo amargo. El resentimiento era evidente en su tono. Un placer. Merlín se encogió de hombros, impasible ante la hostilidad dirigida hacia él. Las mujeres suelen embellecerse con la edad, como un buen licor que se guarda con esmero para deleitar los paladares más refinados. Pero tú, los ojos de Merlín brillaron con una mirada cómplice. Te vuelves cada vez más detestable, como una mala hierba que intenta invadir un jardín. Qué elocuente, dijo la señora, cruzando los brazos e inclinándose hacia adelante con aire provocador. Lo que pasa con las malas hierbas, Merlín, es que siempre acaban ganando cuando el jardín muere. Al decir esto, la mirada de la señora se desvió hacia Arturia y Shirou, que seguían de pie en la esquina, mientras Shirou captaba la atención de Arturia. Se giró hacia Merlín, descruzó los brazos y los dejó caer a la altura de las escaleras. No podrás protegerla para siempre, dijo entonces. Merlín contempló el rostro oculto tras el velo antes de suspirar. Humanos. Pueden transformarse en las más hermosas palomas y flores, pero también pueden degradarse hasta convertirse en las más horribles plagas y molestias debido a sus propios prejuicios y emociones, pensó Merlín, mirando fijamente a los ojos de la mujer que una vez conoció. Uno que fuera erguido y fuerte. Ahora reducido a esto. Qué lástima. Sus ojos se entrecerraron junto con su voluntad y determinación. Tienes razón, admitió. Desde cualquier punto de vista, era imposible proteger a alguien en todo momento. Sin embargo, había algo que solo él podía hacer. Pero sin duda puedo protegerla de ti. La señora de la finca Bernier se quedó paralizada, con el ceño fruncido, mientras Merlín le hacía un gesto para que lo siguiera. Ella fulminó con la mirada a Arturia, quien no se percató de nada, pero un instante después, un bastón fue colocado frente a ella. No me hagas repetirme, dijo Merlín distraídamente. No te permitiré actuar con impunidad. La señora de la finca Bernier no replicó, sino que rió en voz baja al percatarse de la atención que los demás magos prestaban a Arturia. Pero quizás no tenga que hacerlo, dijo. Y Merlín chasqueó la lengua. Había previsto la intromisión de la señora de la finca Bernier, pero no esperaba que la mujer manejara la situación como lo hizo. Era astuto, de eso no tenía duda, pero al hacerlo, la mujer también había perdido algo. La iniciativa. Ella ya había mostrado sus cartas, mientras que él aún no había mostrado las suyas. O bien tenía mucha confianza en sí misma, o no le daba mucha importancia a las acciones de los demás. En cualquier caso, la señora de la finca Bernier no era la única que tenía algunos trucos bajo la manga. Hizo un gesto con la mirada hacia Shirou cuando sus miradas se cruzaron, y de inmediato se produjo un entendimiento mutuo entre ambos. Por ahora, la dejaría en sus manos. Veamos si podemos obtener algún beneficio de esta iniciativa. Retiró su bastón de cerca del rostro de la señora y dejó de usarlo como si fuera un bastón. Bueno, entonces, después de ti, dijo Merlín, apartando su cuerpo para permitir que Shirou y Arturia salieran de la habitación antes de avanzar y guiar a la señora hacia otro destino para luchar. Puede que veas algo que no esperabas.
Todo depende de ti, ya sabes, chico. Merlin le echó un último vistazo a Shirou antes de abandonar rápidamente la habitación, seguido a regañadientes por la señora. Shirou no era tonto como para no comprender lo que Merlin le pedía. Rápidamente tomó la mano de Arturia y aprovechando la oportunidad que Merlin le había brindado, la sacó de la habitación. Mientras caminaba en silencio, Arturia bajó la mirada hacia la mano que sostenía la suya y luego frunció los labios. Shirou la mantenía cerca, y por la expresión de su rostro, había notado algo que ella no había visto al salir de la primera reunión de magos. Eso la inquietaba. Su incapacidad en el campo de la magia. Si se tratara de otra cosa, estaba segura de que sería útil gracias a lo que Sir Hector le había enseñado durante su crianza. Débiles rastros en el suelo, o incluso el sonido de pasos, eran señales de técnicas que Sir Hector, y en cierta medida Kai, le habían enseñado. Sin embargo, la situación actual era diferente. Quizás los estaban siguiendo, pero ¿cómo podría comprobarlo si sus seguidores habían ocultado sus rastros con magia? La respuesta era obvia para ella, no lo sabría. En ese caso, su único apoyo residía en Shirou. Su amiga, y también usuaria de magia. El agarre de Shirou en su brazo se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la siguiente curva del viejo edificio. Ambos aumentaron el paso y se aproximaron al campo abierto de la mansión por donde Merlin los había guiado anteriormente. Respiró hondo. Su confianza en Shirou era inquebrantable a esas alturas. Si él notaba algo raro, no dudaría de su criterio. ¿Él era para ella y algo más? ¿Un hermano tal vez? Era la sensación más cercana con la que podía compararla, pero sabía que era insuficiente para describirla realmente. No opuso resistencia y siguió en silencio a Shirou, vigilando atentamente su entorno. A decir verdad, le venían a la mente recuerdos de aquella noche en que la bestia había atacado. El ambiente era similar, cargado de tensión y una inquietante quietud provocada por la creciente oscuridad de la noche. Un escalofrío la recorrió al recordar cómo Merlin había cruzado miradas con Shirou antes de acompañar a la señora que residía en la mansión Bernier. Ahora que lo pensaba, debería haberse dado cuenta antes de que Merlin le estaba advirtiendo a Shirou que tuviera cuidado. Sin embargo, otra interpretación del suceso la hizo apretar los puños. Protégela bien. O algo así. Ella era una carga que no debería haber estado en la reunión de magos. Su presencia se debía únicamente a las precauciones de Merlin. Ahora que Merlin tenía que dejarla sola, quizás la responsabilidad recaía sobre Shirou. Su rostro se ensombreció al pensar en todo aquello, pero también creció su determinación por comprender la magia. Jamás querría volver a ser una carga. Especialmente para aquellos a quienes quería. Sin embargo, por el momento, no podía cambiar la situación actual. Ella siguió a Shirou y aumentó su paso al mismo ritmo que el de él. Justo después de que Shirou saliera de la siguiente curva y se dirigiera hacia el campo abierto, unos tenues rayos de luz estelar iluminaron su rostro mientras ella lo seguía de inmediato. Ya se acercaba el final del verano, pero las flores del campo abierto estaban en plena floración, reflejando la luz de la luna y creando un espectáculo deslumbrante. Si bien ella estaba absorta en aquella vista, Shirou no lo estaba. En cambio, sus ojos estaban fijos en la figura de una mujer que permanecía de pie en medio del campo. Fue un mago quien asistió a la reunión de magos. Era de aspecto sencillo, con el pelo trenzado en dos mechones que le llegaban hasta el pecho. Sus ojos eran bastante apagados y no parecían tener ese brillo vibrante propio de una joven de su edad. Vestida con un sencillo vestido en la noche, la maga observó en silencio su llegada. Esta maga había sido una de las pocas que permaneció en silencio durante toda la reunión, pero su presencia ahora resultaba alarmante, dada la situación. ¿Qué hacía este mago aquí si la reunión ya había terminado? Arturia no era tonta. Por la forma en que actuaba Shirou y la apariencia de aquella mujer, se puso tensa mientras jugueteaba con su espada. El zumbido llegó a sus oídos y molesta, espantó a la abeja que revoloteaba a su alrededor, mientras Shirou seguía mirando a la mujer con expresión crítica. Mi nombre es Lusana Borzak, se presentó la mujer. En nombre de la familia Borzak, les pido que se aparten y permitan la captura del núcleo mágico para su estudio colectivo. Desde la perspectiva de un mago, nada importaba más allá del desarrollo de sus propias habilidades. En ese caso, la investigación y el aprendizaje a partir de un núcleo mágico bien podrían dar frutos en cualquier campo, incluso si el esfuerzo resultara infructuoso.
Además, durante la reunión de magos, ya se había acordado que las familias de magos se ayudarían mutuamente en la búsqueda de intereses y habilidades similares. ¿No era este un caso exacto tal como lo describió la reunión de magos? Al observar a Shirou, se notaba que su espalda se había tensado tras las palabras de Lusana, pero la reacción de Arturia fue de incredulidad. Después de todo, era la primera vez que alguien se refería a ella como si fuera un objeto. Francamente, no le preocupaba demasiado, a pesar de cierta indignación, pero lo que sí le inquietaba eran las consecuencias. Sabía que poseía un núcleo mágico y por lo que Lusana había dicho, no deseaba convertirse en un experimento. A medida que el aire se volvía más y más denso, ella dirigió su atención hacia Shirou, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder en un instante. Shirou jamás estaría de acuerdo con las palabras de Lusana. Shirou habló tal como ella esperaba. Un núcleo mágico no lo es todo, ni puede ser la respuesta para desentrañar el misterio de la raíz, dijo Shirou. No te permitiré que hagas lo que quieras. Mi amiga es un ser independiente, y yo lucho por ella. Tras escuchar las palabras de Shirou, no supo qué decir, pero la felicidad que transmitía casi la hizo sonreír en medio de la situación. Por suerte, sabía cómo mantener el rostro impasible y dejar las emociones a un lado. Al otro lado de los dos, Lusana permanecía impasible, con los brazos cruzados a la espalda mientras avanzaba lentamente. Qué lástima, entonces, pero independientemente de lo que hagas, todo es para el progreso de la magia. ¿Acaso no es ese el propósito de crear esta llamada asociación de magos? Mejorar la magia mediante el poder de las mentes unidas. Esta situación existe por esa causa. Ya era demasiado tarde. Porque Shirou comprendió algo de las palabras de Lusana. No estaba sola. ¿Qué? Arturia jadeó sorprendida al sentir que la mano con la que había espantado a la abeja se volvía difícil de mover mientras un líquido plateado comenzaba a trepar por su mano y bajar por su cuerpo. Inesperadamente, cuando intentó espantar a la abeja, el líquido plateado que se había acumulado en el lomo del insecto cayó sobre su mano y comenzó a expandirse rápidamente. Fue magia. Así como Shirou había logrado lo imposible en su juventud, ella estaba experimentando algo similar una vez más, pero con un resultado completamente distinto. Se había vuelto ingenua respecto a la magia y lo desconocido, acostumbrada a la magia menos peligrosa que utilizaban Shirou y Merlin, quienes jamás ponían intenciones asesinas en sus prácticas. En cambio, la usaban como un medio para enseñarle. Sin embargo, la sensación que le producía el líquido plateado y la abeja que aún flotaba a su alrededor estaba cargada de malas intenciones. Antes de darse cuenta, ya estaba inmovilizada. Shirou se enfureció al instante. Ella podía verlo en sus ojos a pesar de su aparente calma. Shirou intentó acercarla, pues pareció darse cuenta de algo, pero antes de que pudiera siquiera actuar, el líquido plateado que la sujetaba lo hizo primero. El líquido la arrastró por la hierba hasta detenerse justo antes de llegar a Lord Archibald, quien observaba la escena impasible. Justo al lado de Lord Archibald se encontraba Efrit, forcejeando para liberarse de una esfera entera de líquido plateado que la envolvía. Cuanto más luchaba Efrit, más pequeño se volvía su cuerpo al ejercer su poder. Shirou ya no pudo contenerse, y ella lo notó. ¿Cómo iba a hacerlo si ella recordaba perfectamente que él le había dicho a Efrit que esperara afuera mientras Merlin, Shirou y ella entraban al edificio donde se celebraba la reunión de magos? Esta decisión se debía al tamaño de Efrit, pero era evidente que si Shirou la hubiera despedido en ese mismo instante, Efrit no se habría visto envuelta en semejante situación. Fue un error. Igual que el suyo. Maldijo para sus adentros mientras forcejeaba contra sus ataduras, pero fue en vano. El líquido plateado la sujetaba, la inmovilizaba y se aferraba a ella como grilletes mientras comenzaba a endurecerse. Por mucho que intentara romperlos, no se rompían. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras la mirada de Lord Archibald seguía evaluándola, recorriéndola de arriba a abajo. Un silencio se apoderó del ambiente mientras, uno a uno, más y más magos aparecían en el campo abierto, reafirmando su postura al respecto. Un núcleo mágico era demasiado tentador como para dejarlo pasar, y Merlin no estaba por ningún lado. Tampoco se veía a la señora de la finca Bernier. Arturia estaba horrorizada por la enorme cantidad. Sentía un nudo en el estómago. Debía haber al menos 30 o más. Shirou miró a quienes lo rodeaban, con expresión decidida. Ya no hacían falta palabras.
De repente, una luz brillante pareció emanar de Shirou. Tenía las manos extendidas, con una expresión de claro esfuerzo en el rostro, mientras una espada aparecía fugazmente en su mano. Cada destello enviaba ondas de resplandor más fuertes y más intensas que disipaban la oscuridad de la noche, revelando aún más magos ocultos en las sombras. Eran magos de alta nobleza y prestigio dentro de las familias de magos de élite. No deseaban rebajarse a realizar trabajos serviles, así que decidieron limitarse a observar. Lord Archibald podría estar asociado con este grupo, pero actuó por sus propios intereses. A medida que la espada seguía parpadeando y parpadeando, volviéndose cada vez más tangible, la atención se centraba cada vez menos en Arturia y más en Shirou. ¿Cómo podían los magos presentes ignorar lo que se estaba formando en las manos de Shirou, especialmente los líderes de las numerosas familias de magos más prominentes? Fantasma noble. Un arma inimaginable que ni siquiera los más prominentes jefes de una familia de magos podían presumir de poseer, a excepción de los Fraga, que aún pasaban la mayor parte del tiempo recluidos. Lord Archibald sintió una ligera incomodidad al darse cuenta del rumbo que estaba tomando la situación. Lo que en principio iba a ser un asunto breve pero significativo para conseguir un núcleo mágico para un estudio profundo, se había convertido en algo serio. Desde el momento en que Merlin los tomó como alumnos, supo que probablemente había algo más detrás de ellos. Al principio, solo había pensado en el alumno que poseía un núcleo mágico, pero ahora y la mayoría de los magos presentes, incluida Lusana Borzak, inmediatamente comenzaron a especular sobre el apoyo de Shirou. ¿De qué otra manera podría Shirou poseer un noble fantasma si no fuera porque pertenecía a una familia de magos tan prominente como los Archibald, los Bartomelo e incluso los Borzak? Lo verdaderamente extraño fue el método que Shirou utilizó para liberar el noble fantasma. Para los demás magos presentes, ninguno pudo relacionar la técnica con el conocido y común Gradationer, una variante del mismo llamada Tracing. La idea era simplemente absurda. Con un último destello, la espada se materializó por completo en arcos de energía crepitante, como relámpagos. Del arma emanaba humo, dándole la apariencia de haber sido forjada recientemente. Al principio nadie se movió hasta que unos pocos elegidos exhalaron un suspiro. Él no puede usarlo, insistió uno de los magos, decidiendo arriesgarse. Después de todo, los humanos no podrían usar un noble fantasma menos que éste se hubiera transmitido de generación en generación mediante el linaje. Para una generación que acaba de obtener un noble fantasma, sería extremadamente difícil usarlo. Teniendo esto en cuenta, algunos de los magos relajaron la tensión de sus hombros, manteniendo una postura firme, pero sin percatarse de cómo las demás familias de magos prominentes retrocedían varios pasos. Al ver que los magos no liberaban a Arturia, Shirou no tuvo otra opción, a pesar de saber lo que significaría usar un noble fantasma en su situación. Sin embargo, al contemplar el rostro de Arturia, apenas podía preocuparse por los riesgos que corría él mismo. La espada fue blandida. La intención fue liberada. ¡Oh, espada bendita! Shirou cerró los ojos, pareciendo estar sumido en profundos pensamientos mientras alcanzaba el arco del golpe. Durandal. Sus intenciones eran evidentes en los ojos de Arturia. Para salvarla. Para salvar a Efrit. Una pálida ola blanca se extendió desde el tajo de la espada, describiendo una trayectoria horizontal que arrasó con muchos magos a su paso. Era como un incinerador. En un instante, un mago permanecía de pie, y al siguiente, se desintegraba tras ser bañado por esa luz blanca. Era una energía sagrada, digna del edificio que según se decía, albergaba 3 milagros de Dios. Durandal la inigualable, espada sagrada y noble fantasma del paladín Roland de Carlomagno. Lusana y muchos otros magos que no fueron alcanzados por el ataque retrocedieron inmediatamente. Gracias a sus precauciones, no se encontraban dentro del alcance, ya que se habían retirado en el instante en que reconocieron la aparición de un noble fantasma. Mientras la luz de la espada continuaba extendiéndose hacia afuera, se topó con las ataduras que sujetaban a Arturia después de aniquilar por completo a algunos magos más con los que entró en contacto, deteniéndose en ese preciso instante. Las ataduras que la sujetaban no podían resistir la fuerza de un noble fantasma, independientemente de su grado. Al contacto, las ataduras que sujetaban a Arturia se hicieron añicos, esparciéndose por el suelo, mientras Lord Archibald retrocedía unos pasos. Tras liberar a Efrit, volvió a reunir su líquido plateado para defenderse y lanzar otro ataque.
Arturia ya era libre. Sin embargo, Arturia no se movió. Su cuerpo permanecía rígido como si estuviera congelado, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente en una sola dirección. No, no. La impotencia era una palabra que no alcanzaba a describir cómo se sentía en ese momento. Acababa de presenciar algo que sabía que pasaría a la historia de la comunidad mágica, y ahora, una vez más, estaba poniendo en peligro a Shirou. Pensándolo ahora, ocurrió lo mismo con el incidente de la bestia en su infancia. Basta. Su voz cayó en oídos sordos. Los demás magos que la rodeaban y que habían sobrevivido al ataque ya estaban demasiado absortos en su batalla. A sus ojos, lo que Shirou acababa de demostrar momentos antes era una clara amenaza, y por la vacilación en su ataque, sus verdaderas capacidades eran mucho mayores de lo que aparentaba. La única razón de su vacilación era Arturia, que seguía cautiva y a su alcance. No se podía dejar con vida a este adversario. ¿Qué pasaría si Shirou buscara venganza? Los demás magos de poca monta, pertenecientes a la baja nobleza, preferían no pensar en ello. Además, ya se habían metido en este lío y no había vuelta atrás tras ofender a los alumnos del mago Merlín. Lo mejor era cumplir la misión y luego esconderse durante varias décadas con el material de investigación, tal como estaba previsto. La situación de Shirou no era desesperada, simplemente sombría, ya que estaba momentáneamente agotado debido al esfuerzo, lo que le dificultaba moverse con rapidez, y mucho menos defenderse. De todos modos, mientras los magos se acercaban a Shirou, y sus hechizos provocaban ondas en el aire, sus ojos seguían fijos en Arturia, instándola a huir después de que ella hubiera roto las ataduras que la sujetaban. Arturia casi se atragantó con el jadeo que le salió del alma, con los ojos llorosos por la ansiedad. Nadie, aparte de su familia, que ella pudiera imaginar, haría algo así por ella. Arturia. Todavía recordaba la primera vez que él la llamó por su nombre. La amabilidad de su sonrisa. La naturaleza de su virtud y honor. Y por ese sentimiento desconocido que había enterrado en su corazón, que clamaba por la muerte de los enemigos, algo que nunca antes había deseado con tanta fuerza. Jamás dejaría impunes a esos desgraciados por lo que han hecho. Entonces seré tu caballero. La sencilla frase de un joven inocente ya fallecido le provocó escalofríos. En ese momento, fue como si algo se rompiera dentro de ella, y entonces surgió el poder. La utilización y puesta en práctica repentina de un núcleo mágico. Jamás te abandonaré. Su voz era ronca, pero su expresión severa mientras desenvainaba su espada con manos temblorosas. Las ataduras que la habían sujetado y que yacían hechas pedazos en el suelo fueron borradas por el aura que emanaba. Mi espada es ahora tu espada. Este es mi juramento. Su cuerpo temblaba de rabia al ver a los enemigos que seguían cargando contra Shirou. Lucharé a tu lado. Tal como lo has hecho tú por mí. Y masacraré a todos los que se interpongan entre nosotros. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Las hojas susurraban con el viento que se levantaba, una cacofonía de acero, sangre y emociones que se coagulaban y sofocaban el aire. A Shirou no le importaba nada. Lo único que le preocupaba era reaccionar a tiempo ante los ataques que se aproximaban y los magos que lo rodeaban. Ya le habían impedido ver a Arturia, y la ansiedad le estaba provocando pánico. Había visto la expresión de su rostro y oído la desesperación en su voz justo antes de que desapareciera de su vista. Pero en ese momento, lo único que deseaba era que ella lo escuchara. Huir. Había accedido a luchar a su lado, pero la situación era diferente. Había aceptado con la condición de que se enfrentarían a caballeros y gente común, no a magos. El peligro que representaban para Arturia era muchísimo mayor que el de cualquier guerra. Sobre todo ahora que sabían que poseía un núcleo mágico. La Durandal que sostenía en sus manos destellaba con un brillo tenue, finas volutas de energía mágica emanaban del filo de la espada, liberando un esplendor inigualable por cualquier arma mortal. Nadie se atrevía a acercarse a él a la ligera. Por eso, aparte de los pocos magos especializados en combate cuerpo a cuerpo, el resto había lanzado ataques a distancia para debilitarlo poco a poco. Una tormenta mágica se precipitaba hacia él y su cuerpo aún se sentía pesado tras seguir el rastro de Durandal. El esfuerzo le había agotado demasiada energía de golpe. La fuerza de un noble fantasma se originaba en la cristalización de su leyenda. ¿Qué significaría entonces que un noble fantasma se creara antes de tiempo?
Era algo que acababa de experimentar por primera vez, impulsado por la ansiedad de salvar a la mujer que lo era todo para él. Al final, había dedicado mucho más esfuerzo a rastrear a Durandal que a otros noble fantasmas como Gaebol Gorunting, cuyas leyendas ya estaban grabadas en piedra. Era algo que debía hacer. Después de todo, ninguna otra espada podía igualar la eficacia de los milagros de la espada del santo paladín de Carlomagno. No solo era poderosa, sino que le permitía no poner en peligro a Arturia y Efrit mientras rezaba para que el milagro se materializara en su ataque. Otros noble fantasmas no le permitirían tal nivel de selección, aniquilando todo a su paso. Pero tuvo un precio. Se tambaleó ante los ataques que se avecinaban, forzando su cuerpo a moverse a pesar de necesitar un breve instante para recuperarse. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron demasiado lentos. El primer ataque que lo alcanzó fue una estaca de tierra endurecida que estuvo a punto de perforarle la piel antes de aflojarse repentinamente y desmoronarse. El segundo en llegar hasta él fue un mago que tenía una mano extendida, envuelta en magia, a punto de apuñalar a Shirou en el pecho. La victoria era evidente a los ojos de este mago, y solo le haría falta medio segundo antes del impacto. Sin embargo, la expresión en el rostro del mago comenzó a cambiar, distorsionándose horriblemente cuando una fuente incomparable de viento le aplastó brutalmente el pecho y lo lanzó por los aires. Auge. El mago seguía rodando por el suelo, muerto hacía mucho tiempo. Frente a Shirou se encontraba Arturia, con una expresión lívida que poco a poco se fue tornando neutral ante la tensión de la situación. Al recordar lo cerca que Shirou había estado de resultar herido de nuevo, su expresión comenzó a cambiar. Los ataques de los magos cesaron repentinamente. Su intención era evaluar la fuerza de esta nueva variable en sus planes. Parecía como si el dueño del núcleo mágico se hubiera convertido de repente en una amenaza. Si lo tocas, la voz de Arturia era furiosa, con una expresión asesina, te mataré. Las manos con las que sostenía la espada temblaban por la fuerza con la que las apretaba. Era evidente que no estaba acostumbrada a matar a nadie, pero no dudaría en actuar si su advertencia era ignorada. En cualquier caso, al ver los cadáveres desangrándose en el suelo, ya había dado un ejemplo espantoso. Esa era la fuerza de un núcleo mágico. La fuerza de quien posee sangre de dragón. Una oleada de energía recorría el cuerpo de Arturia, subiendo y bajando por sus brazos y aumentando el agarre de su espada. Era una espada reforzada personalmente por el mismísimo Shirou. Lo suficientemente afilada como para cortar piedra como un cuchillo caliente en mantequilla, y lo suficientemente resistente como para perforar carne, hueso y acero, era el complemento perfecto para su fuerza. Era una espada capaz de resistir la repentina explosión de maná que palpitaba en las venas de Arturia. Ella podía sentirlo. El dolor en su cuerpo mientras experimentaba inconscientemente esta técnica por primera vez. Explosión de maná. Una habilidad que aumentaba el rendimiento del lanzador al infundir sus armas y cuerpo con energía mágica y expulsarla instantáneamente, creando el efecto de una ráfaga de chorro. Sin embargo, esta habilidad consumía una gran cantidad de energía. Debido al inmenso poder mágico que Arturia almacenaba en su interior, ni siquiera podía sentir una disminución en su fuerza. Tras darle tiempo a Shirou para recuperarse, no tardó en aparecer de repente al lado de Arturia, derribando a un mago tras otro que intentaban rodearlos. Fue en ese momento cuando se separaron, arrebatados por una fuerza invisible generada por la magia de uno de los magos. Arturia fue la primera en descubrir al usuario de esta magia y sin dudarlo, cogió una piedra y la arrojó. Mediante el uso de Mana Burst, la roca fue equivalente a una bala utilizada en la línea temporal anterior de Shirou, penetrando directamente en el pecho del mago. ¿Qué? Lusana contuvo el aliento ante la repentina escena y retiró a sus abejas que vigilaban la zona. Pertenecía a la familia Borzak, una prominente familia de magos conocida por el uso de abejas como espíritus familiares. En su caso, se trataba de una abeja de color blanco pálido que goteaba un líquido corrosivo transparente sobre el suelo con su aguijón. Lusana retrocedió de inmediato para alejarse del campo de batalla, pero se vio obligada a soltar una maldición cuando una hoja pasó zumbando junto a su oreja. ¡Maldita sea! Lusana se limpió la sangre que le corría por la mejilla y se aferró con fuerza al mechón de pelo que se le había caído de la cabeza. La presión del aire provocada por el golpe de Arturia había calado en la piel de Lusana, causándole una herida superficial. Las maldiciones de Lusana fueron un error. No se enfrentaba a otro mago, sino a un futuro caballero.
En palabras de Sir Héctor, las palabras eran innecesarias. El segundo ataque llegó antes de que Lusana pudiera siquiera percibirlo. El nivel absurdo de capacidad mágica que poseía Arturia le permitía un uso continuo de explosión de Mara. Esta vez, Lusana tuvo dificultades para esquivar el ataque. La velocidad y la potencia de Arturia eran como un enorme carruaje tirado por caballos que se estrellaba contra una hormiga. Casi por reflejo, Lusana envió una orden a su abeja, y un chorro de ácido cayó sobre ella. Acto seguido, Arturia se vio obligada a abandonar su ataque para que el ácido no la alcanzara también. Clavando los pies en el suelo, Arturia comenzó a retroceder, girando mientras se agachaba y descuartizaba a un hombre que intentaba atacarla por la espalda. La sangre salpicaba su rostro, dejando grandes gotas que rodaban por sus mejillas mientras miraba a Lusana sin emoción alguna. Era casi como si no fuera humana. No había sed de sangre en su mirada, ni dolor, ni misericordia, ni indignación. Era simplemente una mirada vacía. Arturia se había puesto en estado de alerta máxima, lista para la batalla. ¿Qué demonios le pasa a esta zorra? Lusana tragó saliva, observando la escena, y luego se dio cuenta de que ella misma estaba frente a ese monstruo con un núcleo mágico. Al mirar sus brazos, notó que temblaba y que su rostro palidecía. Fue entonces cuando cruzó la mirada con Lord Archibald, quien observaba la escena desde una distancia no muy lejana. Dado que ambos provenían de familias de magos prominentes, habían tenido tratos en el pasado. A Lord Archibald le bastó una mirada y un breve instante para comprender la petición de ayuda de Lusana. Sin embargo, Shiro tardó aún menos en intervenir, bloqueando el paso de Lord Archibald y dejando tras de sí un rastro de luz de espada procedente del durandal que aún sostenía en sus manos. Lord Archibald hizo una pausa y consideró sus próximos pasos, negando con la cabeza al mirar a Lusana. En aquel breve intercambio, Lusana esbozó una leve sonrisa y decidió que lo mejor sería dar el primer paso. Se llevó las manos a la boca, donde introdujo 2 dedos, empujando la lengua hacia el paladar. Pronto se oyeron arcadas y sonidos de ahogo, pero la mirada serena de Lusana no se apartó ni un instante de la de Arturia. El sello mágico bajo su lengua comenzó a activarse, y un zumbido proveniente de su familiar abeja resonó en su boca. Las mandíbulas del familiar abeja de Lusana se separaron repentinamente, dejando una fina capa de saliva húmeda entre los extremos separados. Arturia apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Su instinto le decía que debía estar muy alerta. Por muy perturbadora que fuera la escena que tenía delante, no podía permitirse distraerse. BZZZZ. Un zumbido provenía de sus oídos y la estaba inquietando. Sintió un líquido que le corría por el cuello y rápidamente levantó una mano para limpiárselo, solo para darse cuenta de que era sangre. BZZZZZZ. El zumbido se estaba intensificando y los aleteos del familiar de Lusana se volvían más frecuentes. La mano con la que se había limpiado la sangre pronto se posó sobre sus oídos, la fuente de donde provenía la sangre, pero no notó nada extraño. Aún podía oír y su equilibrio estaba intacto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ella no dudó. Sabiendo que estaba bajo el ataque del enemigo incluso desde la distancia, Arturia cargó de inmediato. Mana Burst estalló con toda su energía contenida, impulsándola hacia adelante a velocidades inimaginables, superiores a las de un humano. Su fuerza y su defensa se multiplicaron exponencialmente. La tierra se le pegaba a los talones, y sus brazos se pusieron en posición para columpiarse. Lusana, que no había apartado la vista de Arturia en ningún momento, ya estaba en movimiento desde que notó los cambios en su postura. Abrió las piernas, frunció el ceño y se encorvó. De repente, se le dislocó la mandíbula y se le quedó la boca abierta mientras un enjambre de abejas salía disparado en un chorro final que Arturia no pudo evitar. Se estrelló contra la pared de abejas zumbadoras, blandiendo su espada. Fue entonces cuando notó algo. El sudor comenzó a brotarle en la frente, y su cuerpo se sentía cada vez más incómodo por la repentina aparición del calor. Su ropa se le pegaba a la piel, arrastrándose contra ella y aumentando la sensación de incomodidad. Las abejas vibraban frenéticamente sus abdómenes a su alrededor, obligándola a comprender el peligro que corría. Moriría cocinada viva. Una vez más, la explosión de mana surgió de su interior, una repentina descarga de poder mágico que la impulsó hacia arriba y la sacó directamente del enjambre. Al llegar al exterior, notó que Lusana había desaparecido y que las abejas que la habían atacado se alejaban flotando en dirección sur.
Arturia no dijo nada. Después de todo, los magos seguían observándola fijamente. Al ver la situación de Arturia, Shirou suspiró aliviado, al notar que el nivel de peligro había disminuido significativamente alrededor de Arturia, quien había sufrido heridas. En ese caso, centró toda su atención en Lord Archibald, quien se oponía a él. Lord Archibald miró fijamente a Shirou y luego volvió a mirar a Arturia, con el ceño fruncido, acentuando su rostro engañosamente neutral. El líquido plateado que rodeaba a Lord Archibald comenzó entonces a moverse por el suelo, formando una elegante pared que actuaba como una ola que inmediatamente se movió para envolver a Shirou. Shirou comprendió el verdadero propósito del ataque. Su único objetivo era apartarlo del camino, pues detrás de él se encontraba Arturia luchando contra los demás magos. Para capturarla, bastaría con impedirle usar sus habilidades inmovilizándola dentro del líquido plateado impregnado de magia. Un mar de esa sustancia podría ser suficiente incluso para detener a Arturia. Shirou actuó con rapidez. A juzgar por la expresión del rostro de Lord Archibald, este no esperaba que pudiera repeler el ataque. Al fin y al cabo, los golpes físicos solo lo atravesarían. ¿Y si pudiera cortar la magia misma? Justo antes de ser arrastrado por la ola, una lanza roja apareció en sus manos, mientras que el durandal que sostenía en la otra se desvaneció. Lord Archibald observó la escena con indiferencia, dirigiendo rápidamente su mirada hacia el objetivo. La sometería y luego se marcharía de inmediato. Aunque poseyera un poder capaz de partir a otros magos por la mitad de un solo golpe, no le haría daño alguno frente a una sustancia líquida. Sin embargo, inesperadamente, se formó una ondulación en su líquido plateado. Frunció el ceño levemente, preguntándose si había perdido el control de su arte. Después de todo, por un instante sintió que su influencia sobre el líquido plateado flaqueaba casi por completo. Algo así nunca había sucedido antes. La postura de Lord Archibald se enderezó rápidamente, y una leve sonrisa se dibujó en su labio cuando una porción de la plata, antes líquida, se solidificó y se hizo añicos, dejando al descubierto la punta roja de una lanza. ¿Otro noble fantasma? Lord Archibald no pudo evitar mostrar una leve resistencia interior antes de descruzar los brazos y usarlos para controlar directamente su líquido plateado. Se movía como el agua, atacando con chorros a alta presión. Sin embargo, Shirou bloqueó el ataque haciendo girar la lanza en un amplio círculo. Lord Archibald comenzaba a cuestionarse sus acciones. Un incidente tras otro seguía ocurriendo en una misión que él consideraba intrascendente. Debería haber sido fácil. De hecho, lo fue. Incluso antes de que comenzara la pelea, el núcleo mágico ya estaba en sus manos. Pero todo se esfumó con la aparición del chico al que había ignorado por completo en su primer enfrentamiento. Ahora, sin embargo, tendría que reconsiderar su opinión sobre el chico. Shirou no tenía ni idea de lo que pensaba Lord Archibald. Simplemente se concentró en los ataques que lo rodeaban. Sus reservas mágicas no eran como las de Arturia. Tras haber luchado contra tantos otros magos e incluso haber rastreado un noble fantasma que aún no existía, casi le resultaba demasiado difícil mantenerlas. Por eso, entre todos los noble fantasmas que podría haber utilizado para neutralizar el ataque de Lord Archibald, se decidió por Gae de Arc. Simplemente porque su efecto de anular la magia no requería activación. Era una habilidad pasiva. En ese momento, lo único que podía confiar era en su propia habilidad. Sin saberlo, debido a su estado casi exhausto, algo comenzó a agitarse. Mientras Shirou seguía repeliendo los ataques de Lord Archibald, un símbolo grabado en la propia piel de caza que vestía comenzó a brillar con un lustre comparable al de la plata pulida. El símbolo partía de la base de las alas toscamente dibujadas, que se curvaban hacia arriba para rodear las líneas rúnicas centradas en la parte media del escudo, antes de ascender hasta las largas protuberancias de sus costados. Fue la activación de un emblema mágico. Un poder mágico que fluía en oleadas imperceptibles hacia un desprevenido Shirou y se extendía a su entorno. Los ojos de Efrit se abrieron de par en par, y su pico se abrió para chillar al cielo. Al haber sido tomado por sorpresa y capturado, había sido inútil durante toda la pelea. Ahora las cosas eran diferentes. La energía mágica cayó sobre Efrit, cubriéndolo y penetrando a través de su piel hasta llegar a su cuerpo. Las tenues llamas que rodeaban a Efrit, herido, comenzaron a parpadear, pasando de un naranja apagado a un rojo intenso, mientras sus alas empezaban a batir al tiempo que crecía la ira en su mirada. Babump. Babump.
Las venas comenzaron a hincharse, las plumas a aletear y las garras se transformaron en arcos aserrados de un azul palpitante que emitían un calor agonizante. Badump. Badump. Hace mucho tiempo, existía un antiguo cuento popular conocido por los habitantes de la antigua ciudad de Argale. Hablaba de la llegada de la gran sombra. No mires al suelo, y no temas a la codicia del hombre. Los cielos, los cielos. Mira arriba. Hacia el rugido crepitante de la marea roja. Un graznido resonó en la noche, un faro de luz que brillaba en la oscuridad. Un cuerpo que antes era pequeño se había vuelto cada vez más grande. Babump. Babump. Se oía. El sonido de un latido resonando. La noche se convirtió en día, y un sol rojo resplandeciente iluminó el horizonte de toda la pequeña ciudad de Rohan. Los nativos de América llamaban a esa bestia fantasmal un pájaro de fuego. Otros, en las tierras de ultramar, un fénix. Una de las bestias legendarias más emblemáticas y renombradas que pueden mencionarse al mismo nivel que un dragón. Y su nombre era Efrit. Una ráfaga de calor emanó del ave, cubriéndola con una pared de fuego infernal que se expandía rápidamente. Era un torrente de llamas como aquel que redujo a un hombre a cenizas que seguían ardiendo como brasas en el viento. Todos en el campo de batalla se detuvieron, incluso Shirou quedó momentáneamente atónito, con la mirada fija en el flujo de poder mágico que acababa de canalizar desde el emblema mágico de Ashton. En ese instante, se dio cuenta de que aunque él no dominaba el uso del emblema mágico, Efrit sí. Y fue entonces cuando finalmente comprendió por qué Efrit había crecido repentinamente. El emblema mágico poseía una enorme porción de la fuerza de Efrit. Y esa fuerza era aterradora. Con un estallido, el mundo ardió. Con un solo paso, el suelo se derritió. Fue como adentrarse de repente en el corazón de un volcán y encontrarse con el diablo. Efrit se había vuelto enorme, lo suficientemente largo como para abarcar toda la finca abandonada con la envergadura de sus alas. Lord Archibald jamás habría imaginado que aquello a lo que había sometido antes de la batalla era una bestia tan tiránica. De las generaciones posteriores de la familia Archibald, ninguna superaría jamás esta hazaña, ni siquiera entre otras familias de magos prominentes. Todos los ataques dirigidos a Shirou y Arturia fueron redirigidos repentinamente hacia Efrit, cada vez más enfurecido. Había visto la situación en la que se encontraba Shirou. Al ver la forma en que los magos habían atacado a su preciado joven amo. La sed de sangre recorrió sus venas como una espesa descarga de adrenalina. Efrit echó la cabeza hacia atrás, sin pestañear siquiera, mientras los numerosos ataques mágicos eran consumidos por las llamas que lo rodeaban. Fue entonces, cuando el enorme cuerpo de Efrit desapareció, que los magos supieron que habían tomado la decisión equivocada. Un grito ahogado resonó en la noche, mientras las llamas se extendían lentamente por los brazos y las piernas de muchos magos que se negaban a ser extinguidas. Casi tan pronto como las llamas tocaban la zona afectada, esta quedaba reducida a cenizas ennegrecidas. TCH reaccionó Lord Archibald más rápido que nadie, pues había sido uno de los principales objetivos del repentino ataque de Efrit. El líquido plateado que lo rodeaba había formado una cúpula protectora que lo resguardaba del grueso del fuego, pero no pudo impedir que el calor penetrara gradualmente a través de sus defensas. Lord Archibald tomó rápidamente la decisión de marcharse. Un núcleo mágico no valía la pena arriesgar su vida si no estaba presente para investigarlo o para dejarlo en manos de su familia. Justo cuando se marchaba, su expresión se transformó en un ceño fruncido y desagradable. De su cúpula protectora salía vapor, y 4 marcas de garras bien visibles distorsionaban la suavidad de su líquido plateado. Antes de que pudiera reaccionar, las garras al rojo vivo atravesaron sus defensas, clavándoselas en el pecho en 4 puntos distintos. Su rostro reflejaba una inusual sorpresa e irritación, incluso ante su supuesta muerte. Sin embargo, las cosas nunca fueron tan fáciles. El cuerpo de Lord Archibald pronto comenzó a derretirse, transformándose en un charco de líquido plateado que se evaporó entre las llamas. La mirada de Efrit se fue irritando gradualmente, y arrojó la gota de líquido plateado que se evaporaba entre sus garras. Luego apareció justo encima de Shirou y Arturia, envolviéndolos bajo sus alas plegadas. Desde dentro, ni Shirou ni Arturia se vieron afectados por las columnas de fuego que se balanceaban. En medio de las abrasadoras llamas, Efrit parecía un monstruo con una fuerza inimaginable.
Esto bastó para que muchos magos decidieran retirarse precipitadamente, como lo había hecho Lord Archibald. Después de todo, si un miembro de una de las familias de magos más prominentes había quedado reducido a tal estado, ¿qué significaría para los magos de menor rango? Al ver la sed de sangre en los ojos de Efrit, la respuesta solo podía ser una: muerte. Muchos comenzaron a huir a pesar de la oportunidad que tenían de atacar a un exhausto Shirou y Arturia. Simplemente no valía la pena arriesgar sus vidas, y además, probablemente se esconderían después por sus acciones. Mejor intentar alejarse lo más posible. Sin embargo, a juzgar por las expresiones de algunos de ellos, estaba claro que las cosas estaban lejos de haber terminado. Efrit los miró, y los pocos que tuvieron la tenacidad de quedarse atrás retrocedieron al instante. La imagen de Efrit sumiendo la zona en un mar de llamas seguía grabada en sus mentes. El penetrante olor a carne quemada les irritaba las fosas nasales. A regañadientes, todos comenzaron a marcharse. La zona quedó sumida en un silencio apacible. El único sonido que se oía en el campo devastado era el de los grillos y los insectos. Poco después, Efrit alzó el vuelo, indicándole a Shirou que le avisaría si algún otro mago se acercaba. Los dos se quedaron solos, y Arturia finalmente se tomó el tiempo para observar las consecuencias de sus actos. Su rostro palidecía tras cada cuerpo que veía. Frunciendo los labios, no dijo nada, conteniendo la náusea que de repente la invadió. Había sido instruida por Sir Hector. Ella era fuerte. Algo así no le afectaría. Un rey debe perdurar. Su expresión se volvió gélida. La sangre seca que manchaba su ropa y se aferraba a su cabello la hacía parecer una tirana apática. Sin embargo, su expresión se suavizó cuando su mirada se posó discretamente sobre Shirou. Un cosquilleo cálido que emanaba de su estómago le calentó el rostro. Por un instante, se quedó allí parada, absorta en la emoción. Estaba frente a ella, de espaldas, mirando al cielo en busca de alguna señal de Efrit. Incluso ahora, a pesar de sus heridas, seguía alerta, y ella sabía por quién lo hacía. Y eso era todo lo que necesitaba saber para no tener remordimientos ni dudas sobre sus acciones. Si él podía hacer tanto por ella haría lo mismo, sin importar el costo. Siempre y cuando él estuviera a salvo. Respiraba con dificultad, sus párpados se cerraban mientras se tambaleaba. Sin decir palabra, Shirou se acercó para sostenerla, rodeándole el cuello con el brazo y abrazándola con fuerza mientras la alzaba sobre su hombro. Incluso en medio de la violencia del campo de batalla, aún conservaba el aroma de las lilas. Sentía un impulso irrefrenable de reprenderla por sus acciones, pero no se atrevía porque su motivación era puramente egoísta. Tenía miedo. Miedo de que le hubiera ocurrido algo. Ya la había perdido una vez, y ese sentimiento bastaba para impulsarlo a buscarla sin descanso. Sin embargo, al cerrar los ojos, pudo visualizar vívidamente el contorno de la mujer que una vez había luchado a su lado. Contuvo el aliento, y su agarre alrededor de Arturia se fortaleció involuntariamente mientras su corazón decidía dejar el asunto atrás. Inesperadamente, ella le devolvió el gesto, acercándose a él con el brazo y apoyando la barbilla en su hombro mientras caminaban. Shirou dijo con cansancio, mientras el agotamiento comenzaba a hacer mella en ella. ¿Estás bien?, preguntó. Más que a sí misma, le preocupaba él. No respondió, solo asintió con la cabeza mientras el agarre de Arturia a su alrededor comenzaba a aflojarse. Tras usar su núcleo mágico por primera vez, el cansancio la estaba venciendo, haciendo que cada uno de sus movimientos fuera lento y débil. El cachorro de león que permanecía sobre su cabeza lanzó un lastimero rugido, animándola a seguir adelante, pero en realidad no lograba ayudarla. Aún así, gracias al apoyo de Shirou, pudo caminar un momento más. ¿No volverán, verdad?, preguntó Arturia, con los párpados caídos. Su barbilla seguía apoyada en el hombro de Shirou, y en ese momento, él sostenía la mayor parte de su peso. Tras hablar, guardó silencio. Sintiendo su calor y sabiendo lo que acababa de sufrir por culpa del egoísmo ajeno, Shirou la atrajo hacia sí, levantándola del suelo. Ella no protestó mucho. Lo abrazó por el cuello y apoyó la cabeza en su hombro, rozando sus mejillas. Murmullos de indignación escaparon de sus labios, pero él los ignoró y la sostuvo con firmeza hasta que ella se relajó en sus brazos. El suave murmullo de su respiración pronto se convirtió en el único sonido en la penumbra del atardecer. No susurró en voz baja bajo la atenta mirada de Arturia.
Su expresión se volvió cada vez más fría en ese momento, mientras recordaba a cada mago que había visto albergando animosidad. Al final, solo 3 palabras salieron de su boca mientras él y Arturia abandonaban el campo abierto. No repitió. No lo harán. La señora permaneció en silencio, observando la escena que se desarrollaba. Su expresión bajo el velo reflejaba los celos y el odio que guardaba en su interior. Qué lástima, dijo entre dientes, entrecerrando los ojos al ver a Arturia y al joven mago apoyarse mutuamente mientras salían del campo de batalla. El joven mago se llamaba Shirou, pero no se había fijado en su nombre cuando escuchó a Merlin pronunciarlo por primera vez. Ahora, sin embargo, no podía evitar darle más importancia tras lo que acababa de presenciar. Si no hubiera estado tan preocupada, tal vez habría intentado atajar el problema de raíz para evitar futuros inconvenientes, pero incluso entonces, se dio cuenta de que sería difícil dados los nobles fantasmas que Shirou parecía poseer. En aquel momento estaba demasiado absorta en la lucha contra Merlin, y además se encontraba a una distancia considerable como para ver cómo eran esos fantasmas nobles, pero, a pesar de ello, eran auténticos. En definitiva, ¿de qué antigua familia de magos provenía? Dada su capacidad para poseer fantasmas nobles, su linaje no debería ser inferior al de la familia Fraga. De hecho, podría ser incluso más prestigioso. El hecho de que Shirou tuviera la custodia de los nobles fantasmas implicaba que debía tener cierta importancia para su familia. Esto significaba que una represalia por parte de terceros era una posibilidad si algo le sucedía. Esta reflexión nos llevó a una pregunta crucial. ¿Valía la pena cruzarse con él? Sus labios se fruncieron al darse cuenta de lo mucho más complicada que se volvía la situación con respecto a Arturia con la adición de una nueva variable. Y solo había una persona que podría haber introducido tal variable. Luego se giró hacia su derecha. «¡Maldito mago!», exclamó furiosa. Merlin no prestó atención a la señora, y la espada que sostenía en su mano se apoyó ligeramente contra una barrera que protegía el cuello de la señora. A juzgar por las apariencias, la ropa que Merlin había llevado estaba hecha jirones. Por otro lado, la señora parecía estar ilesa, pero era evidente quién había salido victoriosa en el intercambio anterior. La señora esbozó una mueca de frustración, tramando ya cómo lidiar con el problemático mago que tenía delante, pero sin encontrar la manera. Solo le quedaba resignarse a resistir la presión que ejercía Merlin. Incluso ahora, no podía evitar maldecir amargamente por el hecho de que el autoproclamado mago más poderoso fuera tan hábil con la espada. Era exasperante. Supuso que no le quedaba más remedio que romper ese punto muerto. En los alrededores de los 2 vehículos, baches y escombros se esparcían por todas partes. Restos de árboles astillados y hierba quemada permanecían en pie, mientras el humo persistente se elevaba lentamente en el aire, creando una neblina iluminada por la luna. Merlin desechó un trozo de tela desgarrada que se aferraba a su brazo que sostenía la espada, y saltaron chispas desde el punto donde su espada hizo contacto con la barrera de la señora. «No esperabas que mi alumno fuera tan capaz ahora, ¿verdad?», replicó Merlin con una picardía en sus ojos de mujeriego que enfureció a la señora. Después de todo, al observar el aspecto de Merlin, parecía como si hubiera salido de la trituradora, con la ropa desgarrada en varios lugares. Sin embargo, la señora sabía que no estaba realmente herido. Solo le había infligido heridas superficiales, lo que provocó el actual punto muerto. «Un alumno refleja al maestro, y tú tampoco tienes muy buen aspecto», comentó la señora, mientras sus dedos tejían magia para alejar el filo de la espada de Merlin de su cuello. Aunque la espada estuviera bloqueada por una barrera, ella sabía mejor que nadie que Merlin sería capaz de sortearla si tenía la oportunidad. Era hora de actuar. Después de todo, no era una mujer fácil de tratar. Su magia se concentró visiblemente alrededor de su cuerpo, apareciendo en oleadas de una bruma púrpura brillante, como una neblina. La hierba bajo sus pies comenzó a marchitarse, el suelo se oscureció y adquirió el color ennegrecido de la médula que dejaron las plantas. La fuerza que Merlin tenía en la mano que empuñaba la espada aumentó en un intento por alejar la energía maligna. Incluso actuó como si la señora no le hubiera hecho ningún daño, pero era evidente, por la tensión en sus facciones, que estaba bajo presión. La señora solo pudo chasquear la lengua. Ya no valía la pena quedarse más tiempo. Los magos que atacaban a Arturia habían fracasado, y cualquier intento por su parte resultaría inútil con la interferencia de Merlin. La situación se salía completamente de lo previsto.
Sabía que podría escapar de las garras de Merlín en una pelea, o incluso salir victoriosa, y por eso se arriesgó a enfrentarlo. Con la información del núcleo mágico en la mente de los magos, era casi seguro que algunos se rebelarían contra la exasperante niña que jugaba a ser caballero. Sin embargo, todo esto suponía que Merlín solo contaba con la magia que lo caracterizaba. Era inesperado que Merlín la tuviera ahora a punta de espada, y aún más inesperado que Arturia hubiera logrado obtener la ayuda de un joven mago tan talentoso. Debió de ser culpa de Merlín. Deseaba poder deshacerse del mago, pero hacerlo con su fuerza actual resultaría contraproducente, ya que estaban prácticamente igualados. Por eso era importante mantener las habilidades ocultas. Así, el otro tendría menos tiempo para prepararse y aumentaría las posibilidades de victoria. En ese sentido, ya había perdido contra Merlín al revelar una de sus habilidades, pues Merlín solo había revelado que era experto con la espada. Una luz llena de odio penetró en sus pupilas, brillando con un lustre opaco mientras su mente lamentaba la injusticia del mundo. A pesar de resistir los efectos de la magia de la señora, Merlín decidió devolverle la mirada a Arturia, preocupado por ella. Fue gracias a esta acción que la señora pudo escapar de la punta de la espada de Merlín. El suelo cedió bajo los pies de ambos debido a la magia que la señora estaba liberando. Inmediatamente, la señora aprovechó la oportunidad para escapar al bosque que rodeaba la mansión abandonada. Sin embargo, justo antes de marcharse, vio una expresión pensativa en el rostro de Merlín, lo que despertó su curiosidad, ya que Merlín no la siguió de inmediato. Se giró hacia la dirección de la mirada de Merlín y detuvo su paso. Merlín seguía mirando fijamente a Arturia y Shirou. Inicialmente, la señora supuso que ambos se apoyaban mutuamente debido a sus heridas, pero al observarlos con más detenimiento, parecía haber algo más. La mirada que Arturia dirigía a Shirou era cálida y brillante, como la luz de la luna que iluminaba la belleza de su rostro. Parecía que nada más le importaba a Arturia aparte del chico que la sostenía, acercándola con delicadeza para aliviar la carga sobre sus piernas. Sin embargo, en lugar de apartar obstinadamente a Shirou para mantenerse en pie, Arturia le devolvió el gesto, apretando el brazo que rodeaba el cuello de Shirou y apoyando la barbilla en su hombro. Aquella acción fue totalmente impropia de un futuro caballero, pero Arturia apenas pareció darse cuenta. A pesar de la suciedad, la mugre y la sangre que manchaban su rostro, si alguien viera a Arturia ahora, sería imposible confundirla con el chico al que estaba interpretando. En ese momento, Arturia irradiaba una ternura especial, una sensación omnipresente que impregnaba el lugar a su alrededor, mientras Shirou se alejaba cojeando en la noche. Magullados, maltrechos y cansados, pero aún felices de estar juntos. La señora se centró únicamente en la expresión del rostro de Arturia. El hecho de que abriera y cerrara la boca, como si le faltara el aire, y la forma en que sus labios temblaban mientras una cálida bruma se formaba a partir del frío de la noche después de cada exhalación, era revelador. Era evidente que Arturia era ignorante o que optaba por ignorar sus propios deseos. En cualquier caso, la señora era una mujer madura. ¿Cómo iba a pasar por alto el afecto de otra mujer, por muy dudosa que fuera la educación de Arturia en un hogar de hombres? Al ver cómo interactuaban los dos incluso mientras se marchaba perseguida por Merlín, por una vez, la señora no pudo evitar sonreír para sus adentros. Bueno, ¿no fue esto bastante interesante?